Un día, Milfi se sentó sola, comiendo carne de monstruo que había cocinado y moldeado cuidadosamente en albóndigas. Un hombre del imperio la vio sentada sola, y la imagen de ella disfrutando la comida le llamó la atención, especialmente porque el hambre lo había invadido. Bajó de su carruaje y se acercó a ella, atraído por el delicioso aroma. Milfi se sorprendió. Era la primera vez que alguien le pedía compartir su carne de monstruo. Rápidamente abrió su recipiente, llena de emoción, y le ofreció generosamente algo de comida. El pobre hombre se sentó a su lado y tomó una pequeña albóndiga, solo para descubrir que el sabor superaba todo lo que había probado, sintiendo que era lo mejor que había comido en su vida. Admiró la carne en shock, y notó la hábil cocción y las especias equilibradas. Cuando preguntó sobre el tipo de carne, ella respondió que era de una bestia Vehran. Su rostro palideció y sintió náuseas, ya que nunca había imaginado que comería carne de una criatura mortal. Una ola de malestar lo invadió, pero notó la leve burla en su tranquila sonrisa. Se dio cuenta de que había probado algo temido por la gente. La dejó a toda prisa, incapaz de creer lo sucedido, asombrado de que una noble comiera carne tan cargada de veneno. En cuanto a Milfi, disfrutó su comida, complacida de que la primera persona en compartir su alimento admirara el sabor de la carne de Vecrón. Ella siguió comiendo tranquilamente, explicando que la carne de monstruo cocinada, cuando se hacía correctamente, superaba el sabor del cordero y la ternera. Deseaba encontrar a alguien que compartiera su extraña pasión, a alguien que entendiera su amor por la cocina sin verla como algo bizarro. Pasaron los días, y el rey organizó un gran banquete, invitando a todos los nobles a elegir parejas para sus influyentes hijas. El lugar estaba lleno de chicas bien vestidas que intercambiaban sonrisas, mostrándose de la mejor manera posible. Mientras la delicada música comenzaba, Melfi permanecía allí. Su rostro inocente y su mirada misteriosa combinaban miedo y atracción. Las chicas a su alrededor charlaban sobre joyas, la última moda y los pretendientes que las acompañaban. Mientras tanto, su mente divagaba, imaginando cómo sería la carne de monstruo mantis si se asara a fuego lento. Un pensamiento sarcástico cruzó su mente. Si esta clase adinerada supiera que los monstruos que temían podrían saber mejor que su carne, su perspectiva del mundo cambiaría. Lady Talbot se acercó a ella con aire de superioridad, viendo a Melfi comer entre ellos como alguien hambriento, y trató de mantener su compostura ante la multitud. Melfi no pudo expresar que había venido buscando un marido como las otras chicas. El lugar no se sentía como su hogar, y ella no encajaba con quienes la rodeaban. Recordó la amenaza de su padrastro, el conde Marschleiter. Si no se casaba en un año, sería enviada a un convento para vivir en soledad. Su padre le había dicho en ese momento que aceptaría a cualquier caballero que ella eligiera siempre que fuera adecuado para la familia, pero no había encontrado a nadie en este mundo pretencioso que le conviniera. Su presencia entre los aristócratas se sentía pesada, y los susurros la seguían a cada paso, ya que se hizo conocida entre ellos como la noble que come monstruos. Todos comenzaron a burlarse de ella y a evitarla hasta que su reputación quedó arruinada. Ella ignoró eso y huyó hacia los caballeros, buscando un hombre que no la reconociera, esperando que él pudiera aceptarla. Mientras estaba allí, un grito horrible estalló, cuando un monstruo aterrador emergió del bosque, causando pánico y convirtiendo la música en caos. La gente huyó como pájaros asustados. En medio de la conmoción, Milfi vio a dos ancianos que habían caído al suelo y no podían escapar. Corrió hacia ellos para ver cómo estaban, pero el bastón del hombre estaba roto y él no podía moverse. Extendió su mano para ayudarlo, pero la bestia apareció detrás de ella, masiva y depredadora, y era un tipo que ella prefería, un Becorón. Mientras todos los demás estaban aterrorizados, sus ojos brillaron con admiración, ya que lo consideraba una comida deliciosa. Dándose cuenta de que el tiempo era esencial, trató de arrastrar a los ancianos para escapar. Su única preocupación era no dejarlos atrás mientras intentaba atraer la atención de la bestia. En el momento en que pensó que la muerte la rodeaba, un hombre misterioso empuñando una espada brillante cargó y decapitó al monstruo de un solo golpe, y la sangre salpicó por todas partes en el silencio subsiguiente. Ese hombre era el duque conocido como el Hombre Loco de la Sangre, un guerrero legendario temido en todo el reino por su brutalidad en la batalla y su corazón de acero. Pero esa noche reveló otra faceta de sí mismo, ya que asombrosamente salvó la vida de Milfi. La gente se quedó en shock por su poder, y Milfi quedó cautivada por sus rasgos, viendo en él no terror sino un atisbo de encanto misterioso. Mientras todos susurraban con miedo, ella lo miró con silenciosa admiración, sus ojos mostrando una extraña inocencia. Cuando él le preguntó si le tenía miedo, ella notó lo que otros no veían en Galvers. Mientras ellos lo tildaban de loco sanguinario, cruel y despiadado, ella vio una extraña belleza en su rostro que la asombró. Este pensamiento le fue arrebatado de la mente cuando notó la sangre del monstruo en su rostro, y ella le ordenó abruptamente que se la lavara rápidamente, advirtiendo que la sangre de Becorón podría ser tóxica debido a los venenos mágicos acumulados en su cuerpo, y solo una gota podría causar un dolor gastrointestinal severo. Sin embargo, ella aclaró que este monstruo específico parecía libre de esos venenos, y su sangre podría usarse en la cocina si se preparaba correctamente. Galbert no mostró interés en sus advertencias, pero se asombró por su preciso conocimiento del mundo de los monstruos. Milfi sintió una oleada de ansiedad, temiendo que sus palabras le estuvieran pesando, así que se disculpó por hablar demasiado. Él le entregó una botella de agua purificada, ya que la sangre del monstruo también había manchado su ropa, dándose cuenta de que ella necesitaba limpieza y cuidado. Notó su ropa manchada de sangre y sintió que no debía pasar el día así, tomando su mano para llevarla a su casa cercana donde podría ofrecerle un atuendo limpio. Melfi se detuvo, negándose a ir, agradeciéndole su preocupación e insistiendo en que tenía suficiente ropa, sintiendo que su apariencia actual era mejor que la de la semana pasada, cuando ella misma mató a un monstruo.
Galbert se quedó helado de asombro, luchando por creer que esta delicada chica hubiera logrado matar a un monstruo. Le preguntó su nombre, y ella hizo una reverencia respetuosa, presentándose como la hija del conde Marshlider. Galbert se rió cálidamente de su excesiva formalidad, y Milfi quedó perpleja por su dulce risa, ya que no había esperado tales rasgos en alguien con su severidad. Él le dijo que había oído mucho sobre ella y no le sorprendía su conocimiento del mundo de los monstruos, ya que era conocida en todo el reino como la chica que come su carne. En este mundo había criaturas salvajes, monstruos y plantas infundidas con energía mágica venenosa, lo que las hacía peligrosas para humanos y animales, causando enfermedades, fiebre y dolor intenso. Por lo tanto, la gente estaba acostumbrada a desechar su carne. Sin embargo, Milfi sentía pasión por ella, viéndola como un desafío culinario único. Como él conocía su historia, ella no encontró razón para esconderse, diciéndole emocionada que amaba la carne de monstruo. Él le preguntó, con un brillo malicioso en sus ojos, si este monstruo era comestible, y Galbert parpadeó en shock. Ella se dio cuenta de que había cruzado un límite, conformándose con una sonrisa tímida. Él la miró, sintiendo un extraño contraste, una mezcla de inocencia y encanto, y sintió una curiosidad ardiente hacia ella. Era una chica que no temía a la sangre, a los monstruos, ni siquiera a él. Él ocultó su rostro para que ella no lo sorprendiera admirándola, luego tomó su mano, alejándose de las miradas indiscretas. Milfi sintió un aleteo que nunca antes había experimentado, pues era la primera vez que un hombre que no la temía ni le disgustaba lo que decía, le tocaba la mano. De repente preguntó si la carne de monstruo de la que hablaba era realmente deliciosa, ya que ella misma había probado Bekran. Melfi dudó, acostumbrada a ser vista como extraña cuando respondía, pero dijo que la carne de Bekron era similar a la ternera en sabor, incluso mejor cuando se cocinaba adecuadamente. Galbert asintió, recordándole que si la bestia no era sacrificada en un ataque de ira, su sangre permanecía pura de toxinas, por lo que no dañaba a quienes la comían. Ella se asombró de su preciso conocimiento, ya que nunca había encontrado a nadie discutiendo esto con sincera pasión. Se sintió profundamente conmovida y experimentó una alegría silenciosa. Era la primera vez que encontraba a alguien que la entendía y hablaba su idioma. Explicó que eliminar la magia de la carne de monstruo era necesario antes de cocinarla, lo que requería drenar completamente la sangre y usar herramientas de disección precisas con hechizos específicos para limpiar la carne. Galbert se escuchó atentamente hasta que dijo algo que le pareció las palabras más dulces que jamás había oído. Expresó su deseo de probar esa carne de la que hablaba y quería comerla hecha por sus manos. En ese momento el corazón de Melfi se congeló de alegría, incapaz de creer que un hombre de su estatura le pidiera algo de lo que el mundo entero se burlaba. Ella expresó sus preocupaciones sobre el riesgo de que su sistema digestivo se viera afectado si comía carne de monstruo, aclarando que Bikoron tenía una enorme cantidad de toxinas mágicas difíciles de digerir porque esas criaturas eran salvajes, pero era diferente si el monstruo no estaba enojado, ya que la carne estaría cerca de la carne común. Podría ser ensartada o cortada en finas piezas. Galbert se llenó de emoción, decidido a probar la carne de Bikoron, incapaz de reprimir su anhelo por la hora de la degustación. Milfi notó su sonrisa contrastando fuertemente con su severidad habitual, y comprendió que esta sonrisa provenía de años de violencia y batallas que había soportado. Venía de su corazón. Dentro de ella había un sentimiento similar a la alegría, porque finalmente había encontrado un compañero que compartía su obsesión. Galbert la guió, tomándola de la mano, hacia sus tiendas, pidiéndole que pusiera los pies en el suelo y se relajara. Un hombre con un parche en el ojo dio la bienvenida a su regreso y preguntó por la invitada, así que Galberus presentó el linaje de Milfi al conde Marshlider. El respeto mutuo se solidificó, y Galvarus pidió ropa nueva para la dama. Melfi entró en la tienda, inspeccionando ansiosamente el lugar, donde encontró una palangana de madera llena de agua que Galvarus había preparado para la limpieza. Un diálogo interno se encendió en ella sobre lo que era apropiado, y sugirió que Galvarus se lavara la cara de la sangre primero antes que cualquier otra cosa. Se sorprendió cuando él se quitó la camisa, y sus sentimientos de vergüenza se hicieron mutuos. Milfi sintió una oleada de curiosidad cuando tuvo la oportunidad de observar el cuerpo de un caballero entrenado para el combate desde la infancia, recordando un momento en que notó la habilidad de sus manos mientras cortaba expertamente el cuello de una bestia. Compartieron el baño, lavándose las manos juntos, y el deseo de Melfi creció de volverse lo suficientemente fuerte como para cortar las gargantas de los monstruos ella misma para comerlos después. Vio el entrenamiento como un medio para lograr su sueño. Galvaris dudó que sus manos débiles pudieran lograr tal hazaña sin un entrenamiento extenso, pero no descartó la posibilidad de aprender y practicar. La vergüenza entre ellos se disipó, y se formó una promesa de que él sería quien cazaría a los monstruos para que ella los cocinara. Un brillo apareció en sus ojos. La pregunta que tanto había esperado se hizo realidad. Sus manos se entrelazaron mientras Galvarus limpiaba la sangre de su rostro, y ella lo ayudó a limpiarse. Cuando Caos interrumpió como un aguafiestas, quejándose de que Galvarus estuviera sentado sin camisa frente a una chica, pero eso no empañó la alegría del día, Galvarus regresó, sosteniendo orgullosamente la cabeza de la bestia, lo que le pareció la vista más emocionante, y todos quedaron atónitos por la admiración de Milfi por ella. Milfi subió al carruaje, dirigiéndose a casa después de un día ajetreado, y le ofreció una caja de comida que contenía trozos de carne de la bestia. Galvarus tomó un trozo y lo probó. Mientras Kyo se preocupaba por la necesidad de que la carne de monstruo fuera analizada en busca de toxinas antes de que alguien la consumiera, temiendo los efectos de los venenos mágicos persistentes, Galvarus le dijo a Kios que se callara y probara la comida primero antes de juzgar, y se llevó el trozo de carne a la boca. Mientras ambos masticaban, el asombro los invadió por su increíble sabor, superando con creces sus expectativas. Milfi los miró con incredulidad de que su historia se hubiera transformado de la de una chica temida por otros a una noble, compartiendo su pasión con uno de los hombres más grandes del reino.
Lágrimas de alegría llenaron sus ojos por la amabilidad y aceptación que nunca antes había conocido. Sintió su corazón recorrer un nuevo camino, descubriendo la naturaleza de ese hombre, del que se decía que era un villano aterrador y sanguinario, escondiendo bajo sus rasgos duros una belleza misteriosa que solo había visto en sus sueños. Dudó con el pensamiento de que había permitido que sus sueños se elevaran por encima de lo que estaba acostumbrada y posiblemente se estaba enamorando de él sin saberlo. Después de este encuentro entre la princesa come monstruos y el duque enloquecido por la sangre, Milfi regresó al palacio de su familia, con el corazón desbordado de alegría y confusión al mismo tiempo. No sabía si ese hombre la había visto realmente como era, o si aceptaría su locura y extraña pasión. Su presencia en su vida fue una hermosa maldición que la hizo olvidar su miedo a las miradas de la gente. Mientras alguien se acercaba a ella por primera vez sin temor, ella buscaba un significado en la vida, sin darse cuenta de que lo encontraría en los ojos de un hombre sangriento, del que se decía que vivía solo para matar, pero esa mirada intercambiada con ella destrozó cada barrera que había construido alrededor de su corazón, para lograr un propósito oculto aún no revelado. Cuando llegó al palacio, la incertidumbre inundó entre la voz de la razón y la llamada de su corazón, hasta que vio a su padre, el conde Marshlider, haciendo señas al carruaje desde la distancia, ordenándole que se detuviera. Se acercó enojado y abrió violentamente la puerta, dirigiéndole un torrente de reproches, preguntándole qué había hecho, y ella pensó que su enojo provenía de su fracaso en atraer a un pretendiente de la fiesta de los nobles, pero se sorprendió cuando supo que la razón era más profunda que eso. Su padre le dijo que su posición no le permitía acercarse a un gran duque, luego la sorprendió diciendo que Galvaraz había pedido su mano en matrimonio. Ella se quedó atónita, incapaz de creerlo, mientras su padre estaba confundido, incapaz de negarse o aceptar, ya que sabía que rechazar la petición de un duque podría traerle un desastre. En cuanto a Milfi, ella siguió mirándolo fijamente, sin saber quién de ellos debería tener miedo, aún tambaleándose entre el shock y el asombro. Durante su conversación, aparecieron el príncipe heredero y el hermano adoptivo de Galvarus. Galvarus explicó que había enviado a sus cazadores al bosque maldito para atrapar una bestia para la dote de una novia, pero se habían dejado llevar y se adentraron profundamente en el territorio de los monstruos, enfrentándose a los más feroces y venenosos. Sin embargo, todos regresaron a salvo con una rara presa mágica. Maxim habló con un tono que mezclaba burla y admiración, acortando la distancia entre él y su hermano, instándolo a tratarlo simplemente como antes. Sin embargo, Galvarus se mantuvo reservado, trayendo a la memoria los 17 años que los habían separado desde que la familia real lo adoptó y lo nombró cuando se convirtió en duque Orsted, mientras Maxim conservaba el título de príncipe heredero. Maxim quería romper la formalidad que Galvarus imponía, así que preguntó por la cesta de comida en su posesión, bromeando sobre su contenido. Luego probó un trozo de carne seca. Asombrado por su exquisito sabor que superaba la mesa del palacio, preguntó sobre su tipo, y Galvarus respondió que era carne de monstruos voladores venenosos llamados Skart, lo que lo sorprendió con su exquisitez en lugar de repulsarlo, y admitió que era 100 veces más sabrosa que la ternera. Prometió guardar el secreto si Galvarus le daba otro trozo, sabiendo que la misteriosa noble de la que hablaban los rumores era quien la había creado. Galvarus se sintió incómodo al escuchar a Maxim describirla como codiciosa, una palabra que siempre le había dolido de boca de la gente, así que lo corrigió, diciendo que era Melfi, la hija del conde Marshlider. El príncipe lo miró con una mirada profunda, comprendiendo que esta relación no sería simple, superaba la mera admiración. Sin embargo, dijo en un tono indulgente que le daba permiso para hacer lo que quisiera. Mientras fuera consciente de las consecuencias de sus pasos, Galvarus respondió con confianza que había considerado todo, y detendría los viajes de casa hasta que regresara. Se fue sintiéndose inquieto, avergonzado por las burlas de su hermano, mientras Maxim se quedó contemplando la extrañeza de lo que había oído. Galvarus recordó el momento en que Melfi se paró valientemente ante el monstruo, la sangre cubriendo su rostro sin restarle belleza. Más bien, le añadió un encanto misterioso que encendió una fascinación irresistible en él. Desestimó lo que se decía de ella, su presencia lo había encantado desde la primera mirada. Mientras tanto, Kios llegó con soldados para anunciar que finalmente habían encontrado a la bestia deseada, un ejemplar del bosque desbocado. El rostro de Galvarus se iluminó de alegría, ya que su esperado regalo estaba listo. Kios comentó en broma que esperaba con ansias el día en que la señorita Melfi compartiera un festín preparado por ella, seguro de que presentaría un monstruo a su gusto, lo que hizo que Galvarus se sintiera más irritado por sus burlas. Dudando que él fuera quien difundió la noticia de su encuentro con Melfi al príncipe, Kios ignoró la acusación con una sonrisa, y Galvarus se fue solo, pensando en ella. Temía que ella hubiera pensado que su charla sobre el regalo era mera adulación o un gesto cortés para complacerla, recordándole las lágrimas que él presenció. Se juró a sí mismo no permitir que ella llorara de nuevo, ni por él ni por nadie más. Por otro lado, Milfi contemplaba una carta sellada con el emblema de Galvarus de la familia real. Dudó antes de abrirla, su corazón latiendo violentamente, ya que le había sido entregada por un soldado montado en un raro águila de fuego de las aves del reino. Quedó cautivada por la mención del ave, habiendo soñado siempre con verla. Luego pensó, como de costumbre, en a qué sabría. Pero su padre interrumpió su ensueño, reprochándole por distraerse del contenido de la carta, recordándole que fue enviada a elegir un prometido adecuado, no a atraer la atención de un duque de mayor rango que el suyo. Ella relató lo sucedido en la fiesta, y cómo salvó a 2 ancianos antes de que la bestia la atacara, hasta que el duque apareció y la rescató.
Abrió la carta, en la que Galvaraz había escrito firmemente que la conoció, y pasó un corto tiempo con ella, pero la encontró digna de un lugar que le correspondía, por lo tanto, solicitó su mano en matrimonio. Leyó las palabras con incredulidad de que el dueño de esa carta fuera el mismo hombre que había visto un día entre sangre y silencio. El hombre tranquilo, tímido y sanguinario, cuyas palabras se habían convertido en suave lluvia sobre su corazón. En cuanto a su padre, buscaba una manera de rechazar una propuesta de compromiso oficial de un duque famoso, sin herir su orgullo ni abrir la puerta al conflicto. Sin embargo, Melfi no hizo caso a su opinión. Llevó la carta a su habitación y la releyó repetidamente, incapaz de cansarse de mirar sus líneas. ¿Cómo podía una persona que sabía todo sobre ella y escuchaba lo que la gente decía de ella, aún querer estar cerca de ella? Para ella no era solo matrimonio, era un raro reconocimiento de su existencia. Se sumergió en sus pensamientos, imaginando su rostro en su mente, acercándose a ella en medio de la sangre, una mezcla de demonio y ángel en una sola forma. Su mirada le atravesó el corazón como si pudiera leer sus pensamientos antes de que los pronunciara. Sabía que sus pensamientos eran extraños, sin embargo, solo él los aceptaba. Sintió una extraña atracción entre ellos, como si él hubiera encontrado en ella a alguien que lo entendía, así como ella entendía la naturaleza de las bestias. Para ambos, la vida carecía de sentido, a menos que uno encontrara a alguien con quien compartir su pasión. De repente, una luz tenue brilló desde el papel, revelando un segundo mensaje oculto. Su corazón tembló al leer. Después de que te fuiste, el aburrimiento se apoderó de mis días. El tiempo que pasé contigo fue la primavera de mi vida. Lo que más me entristeció fue saber que otros comían la carne que tú preparabas. He oído que el invierno ha comenzado en tus tierras, y te visitaré antes de que la nieve cubra los caminos el 18 de este mes. Llevó la carta a su padre. La leyeron juntos, completamente conmocionados, intercambiando miradas de asombro y preocupación. Él estaba atónito por la audacia del duque, mientras ella, desbordada de alegría, se dio cuenta de que el día prometido era mañana mismo. Ella sentía que las acciones de Galbert superaban toda lógica, un hombre arriesgando su reputación y estatus por una mujer conocida como la devoradora de bestias. Aunque las palabras de su padre comenzaron a sembrar semillas de duda en su corazón, la carta aún se sentía como un llamado de alguien que realmente la veía tal como era. En su esencia, se sentó en su habitación, rodeada de un profundo silencio, sostuvo la foto de su madre y recordó su antiguo consejo de encontrar a alguien que la amara tal como era. Sintió que ese deseo finalmente se había hecho realidad, pero una pregunta dolorosa persistía. ¿Aceptaría él el secreto de su trabajo en el instituto de investigación que había heredado de su madre? Sabía que la misión de su madre aún no estaba completa, y debía seguir su camino hasta el final, amar a Galbers o no. El sueño más grande solo podría cumplirse si ella continuaba haciendo de la carne de bestia el arte que era su pasión, su vida y su herencia, su legado. Milby se quedó dormida y no despertó hasta que escuchó la voz áspera de su madrastra Shelia, sacudiéndola como de costumbre y reprendiéndola por no haberse vestido aún en el día crucial en que la familia esperaba su destino. Shelia miró a Milby, su cabello desordenado, ojos cansados, una habitación sepultada en polvo y desorden, ropa tirada por todas partes. Ella se burló, diciendo que tal estado no convenía a la hija de un noble, que para lo único que servía era para comer carne de monstruo. Luego, con desprecio burlón, añadió que cuando le pidió que encontrara un pretendiente, no se refería a alguien tan importante como un duque, como Galbur. El hombre que la amaba, dijo, era igual que ella, loco, bestial, con una afición por el olor a sangre. En ese preciso instante, un sonido aterrador sacudió los muros del castillo. Milby corrió a la ventana y vio una enorme sombra negra descendiendo del cielo, Galbers, montando un dragón negro. Aterrizó lenta y majestuosamente a su lado, diciéndole que había venido tal como lo había prometido. Ella recordó su promesa de que le traería el regalo él mismo, y la había cumplido de la manera más espectacular. Aterrizó el dragón en un patio apartado, y cuando lo vio, sintió algo extraño, que alguien en su vida ahora podía enfrentar el mundo por ella, protegerla. Galbers no había esperado su respuesta. Había regresado en su dragón, trayendo consigo un regalo real, de valor incalculable, una bestia legendaria para que ella la cocinara con sus propias manos. Ante esto su madrastra declaró que no asistiría a su banquete, insistiendo en que el padre de Milby se encargara, y que ella no se reuniría con un loco que montaba un dragón. La ira se encendió en el pecho de Milby. Anunció con firmeza que había aceptado su propuesta y que no necesitaba el permiso de nadie. Después de vestirse rápidamente, bajó a su encuentro. Galbert se disculpó por llegar sin previo aviso, explicando que no podía esperar más, mientras Milby solo pensaba en su cabello desordenado que no había tenido tiempo de arreglar. Caius también se disculpó por la forma en que habían entrado a la ciudad, diciendo que su señor no podía soportar la espera. Galbert lo regañó por revelar lo que pretendía ocultar. Luego se volvió hacia Milby, con el rostro una mezcla de seriedad y calidez, preguntándole sobre su cabello desordenado. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza. Él le pidió que lo acompañara para mostrarle el regalo. Ella quedó atónita cuando vio ante sus ojos la bestia real de la que una vez había hablado como un sueño lejano. No podía creer que su deseo inocente se hubiera hecho realidad. Galbert la condujo al patio donde la bestia esperaba, y fue la visión más magnífica que jamás había visto. Ante ella se alzaba el modelo real, una de las bestias blancas más raras, pero esta era diferente, de pelaje dorado, brillando bajo la luz como un tesoro viviente, una joya. Su pelaje estaba entre los más preciosos, usado solo por reyes. Sin embargo, Milby no lo veía como una decoración, sino como un gran festín desperdiciado en los salones de los ricos. Para ella, dejar que su carne no se utilizara era un desperdicio imperdonable, una verdadera lástima. Galbert se paró orgulloso a su lado, radiante de satisfacción. Su regalo no era solo una promesa cumplida, era una clara declaración de que había venido a pedir su mano él mismo.
Cuando notó su asombro y su suposición de que la bestia aún estaba viva, tomó su mano y la colocó sobre su pecho para que ella pudiera sentir el pulso de vida dentro de él, explicando que la bestia solo estaba dormida, sometida por un ligero hechizo. Su rostro se iluminó, la carne aún estaba fresca, lo que significaba que su sabor sería mejor que nunca. Comenzó a pensar en voz alta, debatiendo si hervirla o asarla, hacer rebanadas gruesas o finas, cocinar filetes, brochetas o incluso sándwiches calientes, una delicia. Su corazón se llenó de una alegría que nunca antes había conocido. Por fin, se encontraba ante el sueño que había perseguido durante años. En su mente, imaginó un festín real digno del nuevo amor que florecía en un reino que nunca había conocido uno igual, tan especial. Miró a Galbers con gratitud, y sus ojos se encontraron. Ambos se sintieron atrapados el uno en el otro, cada uno atraído por lo que le faltaba a sí mismo. Su padre llegó con los soldados, agradeciendo al duque por haber venido desde tan lejos. Aunque nervioso, vio en Galbers a un hombre capaz de comprender a su hija, a pesar de su peculiaridad y su controvertida pasión. Milby entonces pidió permiso a su padre para que los dragones del duque volaran al norte a cazar. Él estaba desconcertado, preguntándose si la bestia estaba destinada a alimentar a los dragones. Ella respondió con audacia que la bestia era su comida, que Galbers sabía todo sobre ella y había venido a compartir su amor por probar la carne de los monstruos. Luego le pidió a su padre que les permitiera una visita al instituto de investigación. El padre se puso nervioso, no había esperado que las cosas llegaran tan lejos. Galbers intervino para calmarlo, diciendo que sabía todo lo que se decía de Milby, pero aún así había venido a pedir su mano, instándolos a darse prisa, ya que si la bestia despertaba, podría amenazar a todo el reino del norte. Añadió con una sonrisa que él mismo quería probar su cocina, de la que tanto había oído hablar. El padre, abrumado, les ordenó de inmediato dirigirse al instituto antes de que las cosas escalaran. Galbers y Milby partieron en sus dragones hacia el norte, los vientos llenándolos con la emoción de la libertad, una sensación única. Ella rió al aire a su alrededor mientras él hablaba de dragones, diciendo que eran criaturas magníficas pero no aptas para comer. Ella sonrió débilmente, ya pensando en algo mucho más allá del viaje. Cuando aterrizaron en el lugar, el duque notó un círculo mágico grabado en el suelo de piedra con líneas antiguas y misteriosas. Ella explicó que era obra de su madre, algo que su madre había desarrollado a través de sus experimentos para preparar criaturas para la extracción. Lo condujo al interior, donde fue a buscar una botella de cuarzo turbio de entre sus herramientas, diseñadas para extraer sangre y energía de los seres que estudiaba. El duque examinó el instrumento con silenciosa admiración, mientras ella explicaba sus capacidades y la forma en que podía cambiar con su propio poder. Luego, ella pareció repentinamente emocionada y le pidió al duque que cortara la cabeza de otra criatura sin dudarlo. Milby decidió comenzar a preparar la bestia, admitiendo que era difícil manejar un cuerpo tan grande sola. El duque hizo una señal a sus soldados para que la ayudaran, y los caballeros de Galbraith se pusieron manos a la obra, manos hábiles, afiladas por años de extraer cuernos, garras y pieles. Cuando terminaron, Milby colocó sus palmas sobre el suave pelaje de la criatura, admirando su brillo e imaginando qué prendas reales podría hacer con él. Pero se sentía más atraída por lo que las profundidades de la criatura ocultaban. Elevó su corazón en una oración silenciosa por respeto a la vida que pronto la abandonaría. El círculo bajo ellos brilló al activarlo. En un instante, la espada del duque relució mientras golpeaba la cabeza de la bestia, que cayó antes de que ella pudiera siquiera darse cuenta de lo sucedido. Sus ojos se abrieron, asombrada por la gracia y precisión de su movimiento, tan rápido. Ella levantó la botella sobre la luz brillante y comenzó su cántico, su voz firme mientras la sangre carmesí brotaba hacia la abertura. La energía pulsó violentamente, haciendo temblar la botella y la luz interior parpadear como si el cristal fuera a romperse en mil pedazos. El duque observó con asombro cómo el líquido excedía los límites del recipiente. Milby se puso nerviosa. Esto nunca había sucedido antes. Ninguna botella individual había desbordado tanta energía, pero detenerse era demasiado peligroso, una situación crítica. Cuando la vio tambalearse, el duque dio un paso adelante, preguntando cómo podía ayudar. Sin romper su concentración, ella le hizo un gesto para que reemplazara la botella con otra. Él obedeció rápidamente, intercambiando los recipientes con un movimiento suave y preciso. Milby tomó una respiración profunda y continuó su cántico hasta que la bestia quedó completamente inmóvil y la extracción se completó. Cuando terminó, sus fuerzas flaquearon, y el duque la atrapó, sosteniéndola firmemente en sus brazos hasta que recuperó el aliento, su calma. Ella le aseguró que el proceso había sido exitoso. Él miró el cuerpo de la criatura, suave, brillante, libre de putrefacción, y expresó su admiración. Ella explicó que había aprendido a extraer sangre y energía sin agotar la humedad de la carne, manteniéndola fresca e intacta en perfectas condiciones. El duque quedó aún más impresionado con la precisión de su trabajo y preguntó sobre el origen de sus métodos. Ella habló del legado de sus padres, de cómo su madre había inventado la técnica y la había perfeccionado durante una hambruna para hacer de las criaturas una fuente de supervivencia para su gente, para todos. Desde la muerte de su madre, Milby se había dedicado a dominar el proceso en honor al trabajo de sus padres y para seguir salvando a quienes una vez padecieron hambre. Sin embargo, en su tono persistía un leve rastro de placer culpable, al admitir su creciente fascinación por probar la carne de criaturas raras, exóticas. La mirada del duque permaneció fija en las botellas brillantes, mientras se preguntaba sobre el propósito de Milby al recolectar la sangre y la energía. Ella explicó con calma que las usaba como combustible para encender fuegos, cocinar sus comidas e iluminar su instalación durante meses. Sus palabras lo conmocionaron, pero él sonrió con admiración antes de revelar una verdad escalofriante, que la energía en esas botellas era lo suficientemente poderosa como para destruir naciones enteras. Milby se estremeció, admitiendo que solo había trabajado con criaturas menores y nunca había imaginado tales consecuencias tan devastadoras. Su expresión se suavizó al recordarle cómo la crueldad a menudo retorcía la inocencia en maldad, prometiendo protegerla de cualquiera que intentara hacerle daño.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenando el espacio con un silencio cargado, hasta que la tensión disminuyó lentamente, y él hizo un comentario juguetón sobre los rumores que la acusaban de beber sangre fresca. Ella lo negó de inmediato, sobresaltada por la idea, mientras él se acercaba, sus dedos rozando un mechón de su cabello rojo, admirando su brillo y el destello en sus ojos verdes que captaban la tenue luz mágica a su alrededor, y confesó que habían capturado su corazón, por completo. Ella se puso nerviosa, tratando de ocultar su rubor, insistiendo en que no había ningún hechizo detrás de su interés. Era simplemente un reflejo natural de cómo su cabello reaccionaba a la energía ambiental a su alrededor. La tensión se disipó en un silencio incómodo pero tierno, mientras intercambiaban cumplidos vacilantes, sus palabras flaqueaban y el aire se volvía más cálido sin necesidad de confesión. Entonces, en un abrupto momento de ternura, el silencio fue cortado por un sonido agudo que los devolvió a la seriedad. Milby regresó a su trabajo, recordándole que necesitaban terminar de cortar las criaturas antes de ser convocados al castillo, sin demora. El duque asintió y siguió su ejemplo. El duque alimentó a su dragón, mientras Milby se acercó con gracia para informarle que el permiso real para cazar había llegado. Él expresó su agradecimiento, pero señaló que la carne de la criatura real no satisfaría el hambre de su dragón, en absoluto. Milby reaccionó con sorpresa juguetona, preguntando si el dragón realmente se había quejado. La idea le pareció a la vez aterradora y divertida. Él admitió que su dragón era insaciable, y casi como para probarlo su estómago rugió ruidosamente con fuerza. Milby sonrió, y en tono de broma, preguntó si él también tenía hambre. Él respondió que nunca antes había sentido tal apetito. Su mirada se desvió hacia un plato dispuesto con cuidado, admirando el aspecto de la deliciosa carne. El duque asintió con entusiasmo, diciendo que quería probarla fresca, no añeja. Intercambiaron miradas astutas de desafío juguetón antes de decidir cortar unos trozos y asarlos al fuego, liberándose de las formalidades. El duque sacó una pequeña caja de especias raras, lo que despertó la curiosidad de Milby de inmediato. Ella probó una pizca y se mostró encantada con su sabor, mientras el aroma de las hierbas llenaba el aire y la sal se mezclaba maravillosamente con la carne. Él admitió que la había robado del chef principal. Era una mezcla rara que había estado guardando con celo. Milby sonrió levemente, recordándole que no estaban probando comida, sino buscando veneno. Él asintió con falsa seriedad. Ella espolvoreó las especias y encendió el fuego, sugiriendo que lo cocinaran bien por seguridad, mientras el duque refunfuñaba por la espera, llamándola una verdadera tortura. Cuando él pensó que la carne estaba lista, ella lo negó con calma, pidiéndole que la volteara de nuevo hasta que alcanzara la perfección. Justo cuando estaban a punto de probar la carne asada, un fuerte ruido rompió la calma, desequilibrándolos y provocando una confusión repentina, un caos. El duque se irritó de inmediato al intentar despedir a Caos, insistiendo en que lo que fuera que viniera a buscar podía esperar, pero los ojos agudos de Caos captaron la vista de la carne flameante y el olor a asado que llenaba el aire. Una sonrisa traviesa se extendió por su rostro, mientras preguntaba sarcásticamente cuál era su asunto, notando sus expresiones de asombro. El duque se apresuró a entregarle el decreto real y le dijo que alimentara a los dragones, pero Caos se quedó quieto, señalando que los dragones gruñían de hambre, mientras su amo festejaba solo. Enfrentando la verdad, el duque le ofreció a regañadientes una porción, un trozo. Caos aprovechó la oportunidad y exigió más, obligando al duque a ceder. No satisfecho, Caos se volvió hacia Milby, sugiriendo que los caballeros que durante tanto tiempo habían soportado la insípida carne de monstruo merecían una oportunidad de probar comida noble, de calidad. Bromeó diciendo que era un deber honorable probar la comida antes de servirla. El olor de la carne se hizo más intenso mientras se cocinaba, encendiendo un hambre visible en los ojos de los soldados. El duque sostenía un plato de brochetas, guardando el primer trozo para sí mismo cuando Caos se acercó, rechazándolo y eligiendo otro solo para estar seguro. El rostro del duque se sonrojó mientras se aferraba obstinadamente al primer trozo, pero Caos seguía bromeando, recordándole que era el primer plato que Lady Milby le había preparado, con tanto esmero. El duque se irritó, acusándolo de estar jugando, pero Caos se rió, afirmando que simplemente tenía hambre de buena comida. Milby le entregó a Caos un trozo para probar. Él lo tomó sin dudarlo mientras todos observaban en suspenso. Luego sus ojos se abrieron de deleite, con asombro. Declaró que el sabor era excepcional, libre de cualquier regusto salvaje, derritiéndose en la boca con una riqueza como la de un vino dulce. El rostro de Milby brilló de felicidad, mientras el duque refunfuñaba que toda la situación era pura tortura. Preocupado de que pudiera haber magia oculta involucrada, le preguntó a Caos si sentía algún daño, y Caos dijo con confianza que era perfectamente seguro, añadiendo que no se parecía en nada a la dura carne de bestia a la que estaban acostumbrados. Aún así, advirtió que los efectos mágicos podrían retrasarse, así que el duque esperó a regañadientes, con paciencia. Milby explicó que nunca había experimentado personalmente un envenenamiento mágico, pero había oído que los síntomas podían aparecer de inmediato o después de una noche. El duque, impaciente por la espera, agarró a Caos y declaró que ya había tenido suficiente de bromas y que comería él mismo, sin más dilación. Los soldados, animados por sus palabras, se unieron rápidamente, quejándose de que no era justo que Caos lo disfrutara solo. Sonriendo cálidamente, Milby los animó a comer antes de que se enfriara, asegurándoles que tenía remedios listos si alguien se sentía mal, y que el palacio se encargaría de ellos, de su bienestar. Los soldados vitorearon con entusiasmo, llenando el lugar de alegría compartida. Todos probaron la carne con avidez, asombrados por su exquisito sabor. El duque la elogió, señalando que no tenía ningún rastro fuerte o desagradable, mientras Milby explicó que se mantenía tierna incluso después de enfriarse un poco, y que la dieta basada en plantas de la criatura le daba a la carne un sabor rico y afrutado, muy especial. El duque admiró su genio, pero ella atribuyó el mérito a la investigación de su difunta madre. Él insistió en que ella merecía el elogio, admitiendo que nunca pensó que la carne de monstruo pudiera saber tan bien después de años de comer comida seca e insípida.
La multitud se mostró impresionada, con los ayudantes pidiendo aprender su método y los caballeros sugiriendo que entregaran su próxima caza a su instalación, sin falta. Kyo sonrió asintiendo, aunque un atisbo de arrepentimiento lo cruzó por todas las deliciosas criaturas desperdiciadas en el pasado. Milby rió suavemente, señalando que pocas personas entendían realmente su naturaleza, y que algunos aún consideraban tabú comer carne de criatura, entre ellos, un gran tabú. Mientras todos disfrutaban de la comida, el duque no pudo resistir el aroma persistente. Extendió la mano para tomar otro trozo, pero se congeló cuando su suave voz pronunció su nombre. Nervioso, rápidamente puso excusas, insistiendo en que cenaría más tarde. Ella solo sonrió y le dijo que se dirigía al laboratorio y lo invitó a acompañarla sin más. Cuando entraron, el duque quedó asombrado por lo espacioso que era el lugar y por el revoltijo de herramientas y papeles que lo llenaban, una especie de caos organizado que mezclaba investigación y creatividad. Milby se disculpó por el desorden, pero él lo encontró inspirador, llamándolo el ejemplo perfecto del taller de un científico, un genio. Sus ojos se posaron en algunos instrumentos afilados provistos de púas, y ella explicó que los usaba en sus trampas para atrapar criaturas. Él quedó impresionado por su ingenio mientras la observaba preparar té con calma. Luego preguntó si los caballeros la ayudaban con la caza, en sus expediciones. Ella dijo que a veces lo hacían, a veces contrataba cazadores de pueblos cercanos y a veces iba sola. Su audacia lo sorprendió, y él preguntó si el conde o la gente del pueblo se oponían a su trabajo, a sus métodos. Ella respondió que no iba en contra de sus creencias, pero era consciente del conflicto interno que sentían hacia ella y la investigación de su madre, pues incluso aquellos a quienes su madre había salvado del hambre, habían ocultado el hecho de que sobrevivieron comiendo la carne de la criatura, en secreto. El duque comprendió su dificultad y mencionó cómo, en su propio reino, se creía ampliamente que comer las criaturas estaba prohibido. Milby admitió que no era valiente, solo dedicada a continuar el legado de su madre. El duque entonces preguntó por qué insistía en seguir un camino que su gente rechazaba, y ella le recordó la tragedia que ocurrió 17 años atrás, un evento doloroso. Él asintió con tristeza, recordándolo como la razón por la que había sido criado como pupilo por otra familia. Suavemente tomó su mano y la condujo al sofá, diciendo que la historia era más fácil de contar cara a cara. Una vez sentados, le pidió que hablara abiertamente y preguntó sobre el origen del apodo de demonio codicioso que la gente le había dado, con malicia. Ella dudó por un momento, y él suavemente recondujo la conversación al motivo de su visita y propuesta, explicando que sabía mucho sobre su familia. Ella admitió que su pasado y reputación la convertían en una carga en la sociedad noble, pero él desestimó la idea, insistiendo en que no quería que abandonara su investigación, y que la familia Galbraith podría darle la libertad de continuar su trabajo sin restricciones, sin impedimentos. Levantó su mirada hacia ella y dijo que quería conocerla mejor, no solo en su faceta científica sino también como persona. Milby se quedó inmóvil sin saber qué decir. Él continuó, confesando dolorosamente que él también había sido llamado el Duque Sanguinario, un hombre empapado en la sangre de criaturas que no se veía digno de su título, en absoluto. Luego le preguntó si le tenía miedo. En ese instante, con el corazón tembloroso, ella comprendió que cuando él dijo que quería conocerla de verdad, se refería a su alma, a esa parte de ella que sentía temor, tal como él lo sentía, y que ocultaba su propia debilidad, exactamente como él lo hacía. Dentro de ella las emociones chocaban. Se preguntaba si él la veía realmente como una compañera, o solo como un nuevo experimento que despertaba su curiosidad. Su última pregunta persistía en su pecho. ¿Se quedaría Galbra con ella una vez que supiera todo sobre la investigación del instituto, su verdadero propósito, y la razón que heredó de su madre que la hacía comer la carne de los monstruos? ¿Seguiría mirándola con esa mirada llena de amor y admiración? ¿O la vería como todos los demás? Y cuando los secretos y experimentos de su madre se revelaran ante él, ¿elegiría compartir su visión o huiría de vuelta a las sombras de donde vino? A Milby no le importaron las duras palabras de Galbus sobre sí mismo. Ella le dijo que le era imposible llamarlo aterrador y que de hecho lo encontraba muy apuesto, para nada espantoso. Eso hizo que Galbus se sintiera sumamente avergonzado. Él le preguntó si de verdad pensaba así, y Milby le aseguró que era muy apuesto. Estaba emocionada, aunque le preocupaba haberlo herido con sus palabras, así que siguió elogiándolo mucho. Le dijo que su belleza le aceleraba el corazón, pero Galbus le preguntó si eso la hacía sentir miedo. Milby le repitió que para ella era algo maravilloso, y en ese momento, Galbus sospechó que podría estar bajo un hechizo, pero Milby le dijo que nunca había olvidado su agudeza. Entonces Galbus se dio cuenta de que a Milby le molestaba su rudeza, pero ella le explicó que eso era natural para alguien que caza monstruos, que su papel era muy importante, y que luchar contra monstruos significaba que era normal que la sangre le salpicara. Aún así, Galbus le dijo que carecía de refinamiento, y que eso podría molestarle. Pero Milby afirmó que lo veía como alguien que trae paz no solo a la gente, sino a toda la nación, y que, a sus ojos, él era sumamente noble. Luego Galbus le preguntó a Milby qué pensaba de él como prometido. Ella se sorprendió por la pregunta. Luego comenzó a imaginar a Galbus como un prometido, y pensó que, incluso en esta etapa, él se desempeñaría bien como caballero. Milby se dijo a sí misma que Galbus sería más que suficiente como duque, aunque sus posiciones sociales planteaban un dilema. Aún así, pensó que sería perfecto tenerlo a su lado todo el día, y que este hombre la dejaría hacer lo que ella quisiera. Luego le dijo que respondería a su pregunta. Afirmó que él sería un esposo perfecto para cualquier chica, pero se preguntó por qué la había elegido a ella. Añadió que la gente nunca la aceptaría, ya que la fe del vitalismo no era común en el país de Galbus. Pero si se casaba con la malvada devoradora de carne a quien todos evitaban, antes de que pudiera terminar, Galbus la interrumpió y dijo que la gente la recibiría con los brazos abiertos. Luego le preguntó si conocía el bosque Iraseni. Milby respondió que conocía bien el bosque y que estaba lleno de monstruos, lo cual sorprendió a Galbus, ya que cuantos más monstruos mataba, más aparecían.
Dijo que podía deshacerse de sus cadáveres, pero donde los monstruos campaban a sus anchas, la energía mágica se acumulaba, produciendo finalmente toxinas mágicas. Dijo que tenía que seguir cazando monstruos para evitarlo, pues ese era el destino de todo aquel que llevaba el nombre de Galbrus. Pero para Galbrus, los monstruos eran simplemente presas. Por eso se sorprendió cuando escuchó a Milby hablar con anhelo de comerlos y la vio preparar ese plato real. Su perspectiva sobre las cosas era muy avanzada. Galbrus le admitió a Milby que su gente también comía monstruos, pero nunca pensó que pudiera ser un método para drenarlos de su magia. Milby esperaba que esa no fuera su única fortaleza. Galbrus le preguntó si convertía a los monstruos en valiosas fuentes de alimento. Dijo que, naturalmente, la gente la recibiría entonces. Milby se dio cuenta de que su investigación podría ser útil para Galbrus. Se dijo a sí misma que si podía ayudar a alguien, entonces su propia investigación y la de su madre finalmente se cumplirían, y eso era todo lo que necesitaba. Galbrus le dijo a Milby que no necesitaría nada mientras estuviera con él, que la protegería de todo mal, y le pidió que usara su vasto conocimiento para ayudar a la gente. Milby se emocionó mucho y rompió el acuerdo contractual entre ella y Galbrus. Luego le agradeció su generosa oferta, diciéndole que era más de lo que merecía. Eso hizo que Galbrus pensara que ella iba a rechazar su propuesta, pero Milby lo interrumpió y le dijo que aceptaba con gran entusiasmo. Ella dijo que lo más importante para ella era su investigación, y que podía hacer cualquier cosa que una dama pudiera hacer. Le dijo que si cazar monstruos era su deber, entonces ella le prepararía deliciosos platillos sin desperdicio, y si eso era suficiente, por favor cásate conmigo ahora mismo. Entonces Claudia llegó y le pidió a Galbrus que lo acompañara a encontrarse con el conde en el castillo, donde lo esperaban. Galbrus comenzó a caminar con Milby detrás de él, pero Claudia detuvo a Milby y le susurró que no debía revelar su investigación a nadie que no conociera bien. Luego le dijo a Galbrus que él guiaría el camino. Mientras caminaban hacia el conde, Galbrus recordó cuando Claudia había escuchado a escondidas su conversación con Milby y volvió a pensar en cómo el duque sangriento le había propuesto matrimonio a la hija del conde. Cuando entraron en la cámara del conde, Galbrus pidió la mano de Milby en matrimonio y dijo que era un gran honor. El conde le dijo a Galbrus que la noticia era muy buena para él, pero ¿qué pasaba con el incidente del banquete? Galbrus le respondió que ese día había sido muy aburrido para él, ya que había matado monstruos y estaba cubierto de sangre, y cuando Milby lo vio, no tuvo miedo en absoluto y ni siquiera apartó la mirada. Sabía que eso era sorprendente, y que ni siquiera uno de sus propios familiares podía superar ese evento. Después de que el conde aceptó, Galbrus le pidió que firmara el contrato, pero el conde le explicó el problema de Milby, que ella comía carne de monstruo. Galbrus dijo que no tenía ningún problema con eso y, de hecho, lo fomentaba. El conde firmó el contrato y le dijo a Galbrus que estaba muy agradecido de que admirara a su hija, pero Galbrus le respondió que no era solo admiración, él realmente la deseaba. El conde entonces preguntó por qué buscaba una prometida cuando su familia ya había adoptado muchos herederos durante generaciones. Galbrus dijo que era una pregunta natural, pero que la respuesta del conde llegaría a su debido tiempo. Luego explicó por qué la quería, porque era atractiva. El conde se rió, pero luego dijo que en esta tierra, donde la fe del espiritualismo era fuerte, su destino era vivir en la vergüenza. Había planeado enviarla a un convento. Se había visto obligado a tomar muchas decisiones. Sin embargo, su estatus de conde le impedía hacer todo lo que deseaba. Aunque era su padre, no podía protegerla. Pero Galbrus le dio su palabra al conde. Una vez que Milby se uniera a la familia Galbrus, él la protegería y le pidió que estuviera tranquilo y se lo dejara a él. 10 días después, Milby recogió sus pertenencias para mudarse a la mansión de Galbrus. También reunió todo lo relacionado con su investigación, tal como Galbrus le había pedido. Galbrus lanzó un poderoso encantamiento sobre su contrato de compromiso y le aseguró a Milby que no se preocupara por nada. Juró que nunca rompería su compromiso. Luego le tomó la mano y le dijo que quería igualar la sinceridad y la determinación que veía en ella, y le pidió que no se lo contara a Caius, para que él no le refunfuñara. Entonces el conde le pidió a Galbrus que no mencionara ese detalle a Milby, pero Galbrus dijo que el conde era quien difundía rumores sobre la bruja codiciosa entre la alta sociedad, empañando deliberadamente su reputación para protegerla de quienes querían explotar su investigación para el mal. En ese momento, el conde admitió que había ido demasiado lejos, pero Galbrus le pidió que intentara limitar eso en el futuro. Luego Melfi preguntó de qué hablaban, pero no le respondieron. Melfi entonces fue a su habitación, y uno de los sirvientes vino a decirle que el modelo real estaba listo para el transporte, y que los dragones llevarían la carga congelada por el aire. Esto emocionó mucho a Melfi. Le dio las gracias a Mulan y le dijo que se asegurara de que todo permaneciera congelado. Luego Mulan le preguntó, ¿qué hay de la piel dorada que pertenece al modelo real? Melfi decidió dejarla en su lugar, diciendo que cosería abrigos cálidos para su padre y su hijo. Después de eso, Mulan se fue, y Melfi le dio las gracias de nuevo. Melfi miró los objetos restantes y vio que casi había terminado, pero por un momento pensó en lo rápido que se mudaría con su prometido. Se preguntó si así era como solía suceder con las parejas comprometidas o casadas. Luego recordó lo que Galbrus le había dicho, que el invierno en Marshall era muy largo, y él no quería esperar hasta la primavera. Volvió al presente y dijo que tenía que prepararse para conocer a su familia. Luego sostuvo la foto de su madre y se preguntó, ¿cómo fue para ti, madre? La extrañaba muchísimo. Después de eso, uno de los sirvientes entró y le dijo que Galbrus la estaba esperando. Melfi le pidió al sirviente, Herman, que cuidara bien del conde, y Herman le aseguró que así lo haría. Luego salió de la habitación, echando un último vistazo antes de irse, incapaz de creer que nunca volvería allí.
Luego fue a la habitación de su padre, llamó a la puerta y entró, solo para encontrar a Shelly adentro. Milfi le preguntó qué hacía allí. Ella respondió que era la madrastra de Melfi y que tenía que despedirse de su hija antes de su boda. Luego añadió que el olor de los dragones era asqueroso. Melfi preguntó dónde estaba su padre, y Chilia dijo que estaba afuera organizando el equipaje de Melfi que sería enviado a la casa de Galbrus. Chilia le dijo a Milfi que no dejara ninguna de sus pertenencias, pero Milfi dijo que dejaría la piel dorada y le pidió a Chilia que la usara para hacer ropa para su padre y su hijo. Pero Chilia regañó a Milfi, acusándola de seducir a Galbrus para que se casara con ella. También le dijo que si ella y el duque tenían un hijo, el hijo de Chilia sería el único heredero de la familia. Milfi le respondió que se había casado fuera de la familia y que dedicaría su vida a servir a la familia Galbrus. Esto enfureció a Chilia, quien le dijo que era igual que su madre, siempre guardándose lo mejor para sí misma. Dijo que no soportaba a su madre y que tampoco la soportaba a ella. Amenazó a Milfi con que si alguna vez rompía su compromiso, ya no tendría hogar y sería enviada directamente a un convento. Pero Melfi ya había considerado esa posibilidad, entonces Chilia le dijo que había terminado de hablar y le pidió que se fuera porque no soportaba el olor de los dragones. Melfi salió de la habitación sintiéndose triste, aunque en realidad no le importaba. Al menos había escuchado el nombre de su madre por última vez. Luego fue con su padre, y el conde le preguntó si estaba lista. Melfi dijo que sí, que había empacado todo y llevaba puesto el abrigo de su madre. También recordó a su madre, y le preguntó a su padre si su madre lo había hecho durante el invierno, ¿verdad? El conde lo confirmó, diciendo que ella había visto su primera nieve en esa ciudad, y estaba tan emocionada que se enfermó. Siempre se comportaba como una niña, añadió, antes de disculparse. Pero Milfi le pidió que no lo hiciera. Entonces Galbrus llegó, volando desde el cielo, le dijo a Milfi que había venido por ella. Milfi dio un paso hacia él, y Galbrus le besó la mano y le preguntó cómo estaba, lo que la hizo sentir tan tímida que el conde se rió de ellos, sorprendido por la audacia de Galbus. Galbus luego le dijo al conde que realmente amaba a su hija. Le preguntó a Melfi si había terminado de empacar. Ella dijo que sí. Luego le preguntó si quería todas esas cosas, pero Melfi en realidad no las quería. Le preguntó si debía quemarlas. Luego le tomó la mano con firmeza y le dijo al conde que se llevaría a Melfi con él. El conde se despidió de su hija y le dijo que se verían en primavera, pero Galbrus le dijo que ella podría no poder regresar para entonces. El conde preguntó por los artículos que debían arreglarse con la familia Galbrus para la boda, pero Galbrus dijo que le enviaría todo lo necesario. Melfi se sorprendió por sus palabras, luego volaron alto con el dragón. El conde le dijo a Galbrus que había muchas cosas que necesitaban discutir, pero Galbrus le dijo que no se preocupara, que él protegería a Melfi, ya que tenía tanto la fuerza como el estatus para hacerlo. Añadió que quemar los desechos sería una tarea aburrida para ellos, así que, como hoy estaba de buen humor, él mismo se encargaría. Lo quemó todo. Pero Claudi pensó que Galbrus había ido demasiado lejos, y Galbrus le pidió que lo perdonara, invitándolo a servir a la familia Galbrus, prometiéndole un lugar especial para él. Claudia se negó con firmeza, dejando a Melfi muy sorprendida. Después de que todos quedaron asombrados por el fuego que Galbus había provocado, Galbus estaba teniendo una conversación con Melfi mientras volaban a lomos del dragón. Luego Galbrus le preguntó a Melfi si extrañaría su hogar, pero Melfi naturalmente lo extrañaría, sin embargo, también quería ver un futuro mejor con él. Galbrus le aconsejó a Melfi que actuara con naturalidad en el castillo de Galbrus, y lo que se le exigía como esposa era apreciar y consolar a su esposo. Pero Melfi no sabía si era capaz de hacer esto o no. Sin embargo, Galbrus abrazó a Melfi y le dijo que estaría bien y que ahora se sentía en paz con ella, lo que hizo que Melfi se sintiera muy tímida. Luego Galbrus le dijo a Melfi que disfrutaba escucharla hablar de monstruos y le dijo que era fácil buscar monstruos en la ciudad de Galbus y que él cazaría monstruos para ella, lo que asombró a Melfi. Pero Galbus también le dijo que los caballeros que habían probado el modelo real aparentemente difundieron la noticia y que todos los hombres esperaban ansiosamente ver qué otros monstruos traería, lo que hizo que Melfi se sintiera muy feliz por esto, y se dijo a sí misma que el duque era un hombre muy amable. Mientras seguían volando, Melfi vio el lugar desde arriba, delineado en rojo, y le dijo a Galbrus que era muy bueno. Pero Galbrus le dijo a Melfi que era como el color de su cabello y que era hermoso. Pero Melfi dijo que no era tan hermoso, pero Galbrus le habló de cuando usaba magia, lo que hacía brillar su cabello, y que él estaba muy fascinado por esto. Puso sus manos en el cabello de Melfi y le dijo que era hermosa, lo que hizo que Melfi se sintiera muy avergonzada cuando él le tocó el cabello. Luego la noche cayó sobre ellos, y Melfi siguió asombrada, pero los dragones tenían luz en sus cabezas para poder reconocer las ubicaciones de los demás. Pero mientras estaban en camino, pasaron por encima de un pueblo, y los habitantes vieron a los dragones como meteoros en el cielo. Galbrus le dijo a Melfi que iban a una fortaleza retirada en la frontera, pero le dijo que no se preocupara porque ella se sintió preocupada cuando él le habló de una fortaleza, pero Galbrus la tranquilizó y le dijo que le encontraría una habitación donde estaría cómoda. Melfi se preguntó si habría ríos y bosques en la frontera, y si desayunarían y cenarían mañana al aire libre, pero era obvio que Galbrus la malinterpretó, y que ella se emocionó mucho porque Melfi pensó que esto haría que alimentar a los dragones fuera más simple y fácil, pero Galbrus pensó que los dragones solo necesitaban un lugar para dormir y solo llevaban raciones de campo, y pensó que Melfi prefería la ciudad.
Pero Melfi le pidió a Galbrus que no se preocupara por ella, y también le dijo que los monstruos peces son abundantes ahora porque esta es su temporada de reproducción, y que también podría haber fruta monstruosa en el bosque, y si tenían monstruos que ella solo había visto en libros, también quería probarlos, lo que hizo que Galbrus se riera de los monstruos peces, y le dijo que había sanas en el río, en esta época del año, lo que sorprendió a Melfi porque no tenían sanas en su país, y le gustaría probar uno si Galbrus pudiera atraparlo, pero Galbrus le dijo que se necesitaba una emboscada ajustada y sacarlos del agua, lo que hizo que Melfi se desesperara porque se enteró de que atrapar sanas llevaría mucho tiempo. Pero Galbrus le pidió a Melfi que no se desesperara, porque en esta época del año, la noche es muy larga, y él le tendería una emboscada esta noche y la revisaría mañana por la mañana. Melfi le preguntó a Galbrus si hablaba en serio, pero Galbrus vio que una comida caliente y fresca era mejor que las raciones preparadas y que esperaba con ansias el desayuno de mañana, pero Melfi recordó las palabras de Cayo, de que sus caballeros no habían comido más que carne de monstruo terrible hasta ahora. Luego, volvió al presente y le preguntó a Galbrus si había cocinado alguno de los monstruos que había matado antes. Pero Galbrus le dijo que ella no lo llamaría cocina completa porque era rancio y duro, y le dijo que recurrirían a ello en misiones largas cuando tuvieran hambre, y que lo asarían para no dañar sus estómagos, pero al final sufrirían por sus estómagos. Pero Melfi pensó que lo habían comido sin quitarle las toxinas, y le preguntó si sabía qué tipo de monstruo había comido. Galbrus le respondió y le dijo que era una veluvia y que eran rancios, y algunos de ellos eran básicamente incomibles, y esto no podía considerarse alimento, y parecía que estaba rodeado de un fuego muy ardiente, y su interior era como barro, pero perdió el conocimiento y no recordaba si lo había bebido en su estado de hambre extrema. Después de que llegaron al fuerte retirado, le pidió a Melfi que se aferrara a él con fuerza y comenzó el rápido descenso. Mientras los caballeros hablaban con los guardias, Galbrus le pidió a Melfi que desempacara los bienes que necesitaría en este lugar. Mientras Melfi hacía esto, Galbrus se acercó a ella y le dijo que no era demasiado tarde para entrar al pueblo y que había perdido la cabeza al pensar en permitirle quedarse aquí por una noche. Pero Melfi no se sintió molesta en absoluto por esto y le dijo que este fuerte le recordaba a su centro de investigación y que era normal para ella dormir en el suelo, y además de esto, él estaría con ella y no había nada de qué preocuparse. Luego se trasladaron a la habitación de Melfi, y Galbrus le pidió que descansara del viaje, pero Melfi le dijo que no se sentía cansada porque él le había proporcionado magia. Entonces Melfi olió un olor extraño y comenzó a seguir el olor. Luego le dijo a Galbrus sobre la presencia de algo que no era bueno. Luego fue a la cocina, lo que provocó la sorpresa de los sirvientes por su presencia, y uno de los sirvientes le dijo que no debería estar allí, pero Melfi pidió permiso al rey. Luego les dijo que estaban cocinando gachas finas, y les dijo que eso no los llenaría, pero puso sus cosas sobre la mesa y les mostró carne de mula real, lo que llevó al asombro de los sirvientes. Melfi les dijo que era mudele real salado, y les dijo que estaba muy segura de esto, pero uno de los sirvientes llamado Seth preguntó si esa era la carne de la bestia dorada, pero Mulan le pidió a su amigo que no frunciera el ceño porque Melfi les había traído esta carne. Melfi le preguntó a Seth, «¿No estuviste presente durante la degustación, verdad?» Luego Seth le preguntó a Mulan si estaba seguro de que él y el señor Kios no habían perdido la cabeza, y Mulan estaba seguro de esto. Entonces Melfi cortó la carne y la puso al fuego para quitarle las toxinas, y le pidió a Seth que la probara. Pero Mulan le pidió a Melfi que él también quería probar. Pero Seth no podía creer que fuera a comer eso, pero Mulan le dijo que se perdería muchas cosas si era tan puritano. Entonces Melfi preparó su porción de carne y se la dio, y cuando Mulan comió su trozo, le gustó mucho, y dijo que estaba muy delicioso y fresco también. Pero los sirvientes escucharon la voz de Galbrus, lo que los dejó en shock, y Galbrus también le pidió a Melfi que él quería comer de eso. Melfi se acercó a Galbrus y le dijo que su porción también estaba disponible, y lo abrazó, y después de que ella le pidió que comiera, pero Galbrus se negó porque ella no le había dado de comer primero. Pero Melfi pensó en cómo alimentarlo como la criada solía hacer con su hermano pequeño, y que ella solía llamarlo por su nombre hasta que él la miraba. Cuando hizo esto, Galbrus miró a Melfi y ella inmediatamente le dio la carne. Después de que Galbrus comió, Melfi le preguntó sobre el sabor, pero Galbrus simplemente le dijo, estaba bueno. Luego Seth comió la carne, y Melfi también le preguntó sobre su sabor, y Seth le dijo a Melfi que estaba muy bueno. Luego les dijo, si vamos a cocinarlos todos juntos, entonces les pidió a Seth y a Mulan que cortaran la carne en trozos pequeños, lo cual los emocionó muchísimo a ambos. Luego, todos se trasladaron afuera para comer la comida que Melfi había traído, pero Melfi estaba feliz de que todos estuvieran contentos, aunque Galbrus le dijo que estaban felices por la comida que ella preparó, y que era un plato con un aroma delicioso, y le preguntó si había hecho algo diferente, pero Melfi solo había cortado la carne y la había frito a fuego lento. Cuando Galbrus le dio de comer a Melfi, Melfi le dijo que ella podía alimentarse sola, y le pidió que probara la carne salada, pero Galbrus se negó rotundamente, y le dijo que él quería darle de comer a ella. Pero Melfi vio que Galbrus era muy insistente y comió la comida de su mano, le dijo que estaba deliciosa, y le pidió que el resto lo comería ella sola. Pero Galbrus no estuvo de acuerdo, y le pidió que comiera de sus manos una vez más, hasta que terminara su plato por completo. Después de eso, Galbrus le pidió a Melfi hablar con ella sobre un asunto de suma importancia, que era llamarlo de una manera menos formal, lo que provocó la gran sorpresa de Melfi ante esta petición.
Melfi lo llamó duque, y Galbraith pensó que esto era mucho mejor, y le dijo que, según Kios, todas las parejas comprometidas usan los nombres del otro o términos cariñosos, pero Melfi le dijo que sus padres solían llamarse por sus nombres, pero Melfi se sintió muy avergonzada al llamarlo así, y que no estaba acostumbrada, pero le dijo que se acostumbraría a esta nueva forma. Pero Galbus sugirió que lo llamara por su título, pero Melfi lo llamó Roger, lo que hizo que sus ojos se volvieran dorados, algo que asombró a Melfi, y ella le dijo que sus ojos habían cambiado, y le preguntó si estaba bien. Luego pidió ayuda a uno de los asistentes presentes. Cuando Mulan se acercó a ellos, Galbus dijo que estaba perfectamente bien y que había perdido el control de su poder mágico por un breve momento. Melfi pensó y se dijo a sí misma que esto le había sucedido por la carne que les dio de comer, pero Mulan intentó tranquilizar a Melfi sobre Galbraith y le dijo que no se preocupara en absoluto, y que el poder mágico de Galbraith era inmenso, y que podía almacenarlo mucho más que cualquier persona común y corriente, y que mejoraría cuando liberara una parte de él, pero Galbraith le dijo a Melfi que estaba bien y que iría a cazar a Sanus. Pero Melfi descubrió que el poder de Galbraith era mucho más fuerte que el de cualquier persona normal, y que tanto monstruos como humanos tienen poder mágico dentro de sí, y cuando este se acumula y cristaliza dentro del monstruo, secreta toxinas y los lleva a la locura total. Recordó a su madre y se preguntó, ¿terminará Galbraith como mi madre? Se sintió triste en ese momento. Luego Melfi recordó a su madre cuando estaba postrada en cama, y la madre de Melfi le dijo a Melfi que hay personas que tienen cuerpos frágiles, pero ella nació con una gran energía mágica en su cuerpo, y cuando esta energía aumenta, la enferma y la deja en cama. Melfi le preguntó a su madre, ¿sientes un dolor muy severo? Pero su madre le dijo que estaba bien, pero la madre de Melfi falleció, y todos estaban muy tristes por ella. Pero Melfi comenzó a leer libros, y descubrió que el círculo mágico que extraía de los monstruos se acumulaba dentro de su cuerpo y se convertía en toxinas, porque no podía descomponerlo de ninguna manera. La magia de su madre era verdaderamente maravillosa, y cuando la usaba, su cabello brillaba de un rojo intenso, y parecía una hermosa hada de un cuento de hadas, y a Melfi le encantaba verla muchísimo. Melfi continuó aprendiendo después, y descubrió que los humanos no pueden tolerar las toxinas de los monstruos, y que sus cuerpos colapsarían por completo antes de que perdieran la razón. Pero mientras estaba estudiando, cayó en un gran pozo, pero prometió que completaría su investigación para salvar a Galbraith. Luego regresó al presente y se dio cuenta de que estaba soñando y se despertó de su sueño, y se sorprendió al ver que el abrigo de Galbraith estaba sobre ella. Luego imaginó que había dormido en el suelo y que el duque la encontró y la cargó, y vio que esto era algo muy vergonzoso. Luego Melfi fue hacia Galbraith, y Galbraith le dijo a Melfi, «Ya te has despertado». Entonces Melfi le preguntó a Galbraith sobre su estado. Pero Galbraith se disculpó con ella porque le había causado preocupación y pensó que ella estaba sorprendida porque él no le había dicho nada. Entonces Melfi le preguntó a Galbraith si el poder mágico no se había cristalizado dentro de él, ¿verdad? Pero Galbraith abrazó a Melfi y le dijo que estaba perfectamente bien, lo que hizo que Melfi se sintiera muy avergonzada. Luego Galbraith se acercó a Melfi y le dijo que él tampoco sufría de ninguna fiebre, pero Melfi se sintió extremadamente avergonzada, pero puso sus manos sobre su cabeza y le dijo que estaba frío como el hielo. Pero Galbraith estaba así porque se había sumergido en el agua del río. Pero Melfi le preguntó a Galbraith una vez más, ¿estás completamente seguro de que estás bien? Y que podría enfermarse si se quedaba tan frío como estaba. Pero Galbraith le dijo que ella lo estaba examinando, y esto era algo que le brindaba mucho calor. Pero Melfi le dijo que se pusiera mejor su abrigo. Cuando Galbraith se puso su abrigo, le dijo que había cazado algo totalmente inesperado para ella, pero Melfi le dijo que su salud era mucho más importante que los sanas. Pero Galbraith la abrazó una vez más y le dijo que así estarían calentitos, y que le echarían un vistazo rápido, y él estaba muy feliz. Melfi le preguntó a Galbraith, ¿todavía no has matado al pez sana que atrapaste? Galbraith confirmó que aún no lo había matado y que todavía estaba en la red de pesca, pero Melfi deseaba fervientemente cocinarlo después de que fuera sacrificado. Galbraith estuvo muy de acuerdo con esta idea, pero Melfi vio que Galbraith necesitaba descansar porque no había dormido nada bien. Sin embargo, Galbraith le dijo a Melfi que se sentía muy cómodo con ella a su lado y le dijo que su cabello era extremadamente suave, lo que hizo que Melfi se sintiera muy avergonzada. Ella le dijo a Galbraith que estaba muy sucia, pero Galbraith también estaba sucio y la abrazó. Luego Seth se acercó a ellos, y Melfi dijo que estaba feliz de que hubiera llegado en ese preciso momento, lo cual también avergonzó a Seth. Después de eso, Melfi se alegró de que todos estuvieran presentes, y les dijo que hoy les cocinaría el pescado de Sana. Les preguntó quién podría traer aceite y harina para usar en la cocina. Aquí Seth dijo que él podría traerlos, y Melfi se sintió inmensamente agradecida con él. Luego Melfi salió y fue hacia Galbraith, y le dijo que estaba lista para ir con él a ver el pez Sanis. Pero Galbraith le preguntó a Melfi si estaba completamente preparada, pero Melfi le mostró un papel con círculos mágicos dibujados en él y le dijo que esto también le ayudaba a ella. Galbraith pensó que esta era una idea bastante interesante. Galbraith le preguntó a Melfi si pegaría este papel en los Sainas. Melfi dijo, por supuesto, porque el agua borraría un círculo dibujado en el suelo. Luego se trasladaron al lago, y Galbraith le pidió a Melfi que retrocediera un poco y les pidió a los soldados que tiraran de la red y les dijo que tuvieran mucho cuidado porque es un pez que parece un monstruo. Los soldados tiraron de la red repetidamente hasta que lograron sacar el pez del lago. Melfi quedó extremadamente asombrada cuando lo vio, y que no era como lo que existía en las ilustraciones de los libros que había leído, y que si la mordían sus dientes, una parte de ella sería completamente cercenada. Aquí, Galbraith, mientras usaba su magia, le pidió a Melfi que tuviera mucho cuidado. Luego Galbraith preguntó, ¿debería cortarle la cabeza ahora mismo o qué hacemos?
Melfi dijo que no, que deberíamos matarlo con esta hoja que fue fabricada en la ciudad de Galbraith. Ella levantó la hoja pero no pudo controlarla bien porque era muy pesada. Galbraith le preguntó a Melfi si tenía la intención de hacer esto completamente sola. Melfi dijo que quería hacerlo pero que ya no se sentía capaz. Galbraith le quitó la espada y le dijo: «Ya te dije antes que me dejaras a mí el trabajo más difícil». Melfi recordó cuando Galbraith dijo en el pasado que le dejara a él la parte de la lucha. Luego Galbraith avanzó hacia el pez y le pidió a Melfi que le dijera cómo hacer esto. Melfi dijo que primero debe cegar al pez porque los peces no se mueven en la oscuridad total. Cuando Melfi hizo esto, el pez dejó de moverse. Luego le pidió a Galbraith que apuñalara la parte trasera desde el ojo y por encima de las branquias, luego que girara la hoja. Cuando Galbraith estuvo bien preparado, Melfi le dijo: «Ahora hazlo, por favor». Galbraith apuñaló al pez, y Melfi le dijo a Galbraith que cuando quitara la tela, debía girar su hoja. Galbraith realmente hizo lo que Melfi le pidió, lo cual mató al pez. Después de eso, Melfi les pidió a todos que retrocedieran y le dejaran el resto a ella, completamente. Luego Melfi pegó los papeles de hechizos en el pez y lanzó su conjuro, extrayendo toda la sangre del pez hasta que la botella se llenó por completo. Luego le dio la botella a Galbraith. Melfi también quería quitar la cabeza, los órganos y las escamas. Luego le pidió a Galbraith que le enseñara cómo hacer esto para no tener que preguntarle cada vez. Pero Galbraith sonrió y dijo que había cortado muchísimas cabezas de monstruos. Pero no tenía el mismo entusiasmo que Melfi poseía, y no lo disfruta a menos que esté cocinando monstruos junto a ella. Melfi también estaba feliz cocinando con él y con todos los demás, y recordó que cuando estaba en su ciudad solía hacer esto, y también su investigación completamente sola. Cuando los soldados levantaron el pez, Melfi dijo emocionada: «Vamos a cortar la cabeza y los órganos también», lo cual también emocionó mucho a los soldados. Después de eso, el pez fue colocado sobre una caja de madera, y Galbraith estaba listo para cortarle la cabeza, pero le preguntó a Melfi cómo debía hacer esto. Melfi dijo: «Debes empezar por el lado izquierdo del lugar donde lo apuñalaste anteriormente». Galbraith pensó que este ángulo era bastante difícil, pero usó toda su fuerza y cortó muy bien, lo cual animó a los demás a su favor. Melfi también quedó muy impresionada y le dijo a Moline que Galbraith usa su espada tan bien que pudo preservar la carne después de cortar la cabeza. Moline también estaba muy impresionado, pero Galbraith les preguntó: «¿De qué están hablando ustedes dos exactamente?». Melfi dijo que estaban hablando de sus habilidades con la espada, lo cual hizo que Galbraith se sintiera bastante avergonzado. Después de eso, retiraron los órganos vitales del pez. Melfi le dijo a Galbraith que los órganos y la cabeza no eran comestibles en absoluto. Galbraith ya sabía esto y usó magia de fuego para quemarlos, lo cual también asombró a Melfi por el fuego. Moline le dijo a Melfi que Galbraith fue quien inventó este hechizo para ayudar a las personas que tienen dificultades para deshacerse de los monstruos. Después de eso, se trasladaron al castillo. Seth les dijo que no podían cocinar adentro porque había un problema en la cocina. Melfi pensó que esto era bueno para ella porque no había limpiado la cocina después de cocinar y que el aire se encargaría de eliminarlo todo. Luego preguntó si había alguien entre ellos que pudiera cortar el pescado y quitarle la piel. Ambrey levantó las manos y le dijo a Melfi que él hace eso casi todos los días. Después de eso, Melfi le pidió a Ambrey que hiciera eso con el pescado. Luego Ambrey peló la piel y cortó el pescado muy bien, lo cual asombró enormemente a Melfi. Melfi dijo: «Por supuesto, este es el calibre de los hombres de Galbraith». Luego pensó que cortar algo que había sacrificado tan bellamente se sentía como un desperdicio, pero a Ambrey no le importaba en absoluto. Mullen pensó que, si se machacaba y se freía, sería adecuado para él y que comerían hasta quedar completamente satisfechos. Melfi estuvo de acuerdo con esto y deseó que todos la ayudaran, y los soldados estaban muy emocionados por esto. Después de eso, colocó 2 ollas al fuego y hizo que la temperatura de una fuera más fuerte que la otra, y que freiría el pescado en 2 etapas diferentes. Galbraith le preguntó a Melfi si él también podía ayudarla. Melfi le pidió a Galbraith que vigilara la olla caliente, por favor. Luego, Melfi explicó cómo machacar el pescado, y como no tenían huevos, mezclaría especias con harina y sumergiría los trozos de pescado en la mezcla, luego comenzaría a freírlos en la olla y los dejaría hasta que se doraran. Luego los retiraría de la olla y los pondría en la otra olla para que no se secaran en absoluto. Pero sería por un corto periodo de tiempo, para que formaran una apariencia exterior crujiente y estuvieran jugosos por dentro, y así es como sus sanas estarían completamente listas. Después de eso, cada uno de ellos hizo algo, pero Galbraith no pudo mantenerlos bien en el aceite. Cuando se los mostró a Melfi, le pidió que lo perdonara, pero Melfi le dijo que no todos pueden hacerlo de la manera correcta la primera vez. También le dijo que era comestible y le pidió que le diera un trozo para que lo probara. Galbraith pensó que era un completo fracaso, y Melfi dijo que no, que estaba muy delicioso, pero que sus manos estaban pegajosas y que lo probaría para verificar la toxicidad. Ella abrió la boca para que él le diera de comer, lo cual hizo que Galbraith se sintiera bastante avergonzado, pero Melfi le dijo que estaba recién frito, y también le pidió que soplara en uno de ellos para ella. Luego Galbraith sopló en uno para Melfi, y luego le dio de comer. Cuando Melfi lo probó, se sintió asombrada por su exquisitez, y que la carne era muy tierna, y que el olor del rebozado crujiente y salado combinaba perfectamente con la carne masticable. Cuando Galbraith le preguntó a Melfi sobre el sabor, Melfi dijo que la carne era irresistible y que el sabor explotaba en su boca al morderla. Luego Galbraith lo probó él mismo, y vio que era muy hermoso, y que Melfi tenía toda la razón en que estaba muy delicioso. Luego Melfi se sorprendió de que Galbraith terminara la mitad de su comida, lo cual le causó una gran sorpresa. Galbraith dijo que no hay ningún problema en añadir un poco más de sal, también. Luego sugirió probar una de las piezas que habían salido exitosas. Antes de probarlo, Melfi le pidió que la dejara probarlo primero para verificar la toxicidad, pero Galbraith lo probó y también quedó asombrado por su belleza, y le pidió a Melfi que lo probara también.
Melfi dijo que también era muy hermoso y esponjoso, y que era tan ligero que podrías comerlo para siempre sin parar. Galbraith sugirió preparar ambos porque habrá quienes prefieran uno u otro. Luego le pidió a Molen que lo probara, lo cual hizo muy feliz a Molen. Después de eso prepararon ambos tipos, y los soldados también probaron ambos tipos. Después de terminar, Melfi le agradeció a Galbraith por haberla ayudado y que lo había disfrutado muchísimo porque él estaba con ella. Galbraith vio que lo que realmente importaba era que Melfi estuviera disfrutando. Luego Galbraith le preguntó a Melfi, ¿comeremos afuera? Melfi dijo, por supuesto que sí, y que le había pedido al cocinero del castillo que trajera verduras y pan, y que habían arreglado todo en el gran salón. Le pidió a Galbraith que fuera allí y disfrutara de un delicioso desayuno. Luego le pidió a Molin que acompañara a Galbraith para que pudiera preparar la mejor comida para el hombre del momento. Luego Molin agarró a Galbraith, lo cual molestó bastante a Galbraith. Pero Mullen le dijo que nadie más comería a menos que él comiera primero. Luego Galbraith miró a Melfi, y Melfi le dijo que ella vendría después de deshacerse del aceite y le dijo que añadiera sal según su propio gusto. Luego, Mulan tiró de Galbraith hacia adentro, y después de eso, Melfi pensó que Galbraith hizo todo esto por ella, pero ella siempre le dice que está emocionada por conocer a otros monstruos, pero que debe tener mucho cuidado y pensar también en lo que él desea. Y cuando ella estaba limpiando, Seth y Embry se acercaron a ella y le dijeron que la ayudarían con la limpieza, y que 3 personas son mucho mejores que una sola persona. Y después de eso, Melfi les presentó carne y les preguntó qué pensaban al respecto. Y le preguntó a Seth si la de Sana también lo era, y Embry vio que tenía muchísimo aceite, y Melfi les dijo que era carne de la barriga, y que no era adecuada para freír, por lo que no quería servirla a los demás comensales. Pero Seth dijo que le parecía muy apetitoso y se lo comió, y Embry, después de comerlo, dijo que también estaba muy delicioso, y pensó que sería aún más sabroso con jugo de fruta agria. Y Seth dijo que les pidió que trajeran frutas para el desayuno y que quizás tuvieran algunas por allí. Entonces Melfi les dijo, apuremos antes de que se acabe la fruta. Y después de eso, se trasladaron al interior del castillo, y los 3 se prepararon muy bien para atacar la comida, pero cuando encontraron a muchísimos soldados comiendo de la comida que ellos habían preparado. Luego Galbraith llamó a Melfi para que se uniera a él, y después de que Melfi se unió a él, le dijo que volarían después de comer, y le pidió que comiera muy bien, y Melfi le pidió a Galbraith que también comiera hasta quedar completamente lleno. Luego Galbraith comenzó a comer, y Melfi descubrió que esta era otra forma de comer, y ella imitó a Galbraith, y encontró que sabía muy bien, y que también podía comer sin ensuciarse las manos en absoluto. Luego Seth presentó la fruta agria de la que habían hablado anteriormente. Luego Melfi tomó una de ellas y la puso sobre la carne, y cuando la probó, el sabor de la carne se volvió aún más delicioso, y se sintió asombrada por esto, y porque comerla se volvió mucho más fácil, y que esto sería muy útil para sistemas digestivos débiles o para aquellos con poco apetito. Y Galbraith preguntó si era delicioso hasta este punto, y Melfi le preguntó a Galbraith si disfrutaba de los sabores agrios, pero Galbraith no lo sabe porque solo los come cuando bebe, y cuando comió una de las carnes con sabor agrio, se sintió bastante molesto, lo cual hizo que Melfi se preocupara por él, pero Galbraith le dijo que estaba bien, pero que la acidez lo hace a uno despertarse, pero que está todo bien. Y Melfi se dijo a sí misma que a él no le gustaban las comidas agrias, y que no debía cometer este error de nuevo, y Galbraith le dijo que se estaba divirtiendo muchísimo con ella. Y después de eso, se prepararon para partir, y Seth y Embry le dijeron a Melfi que les prepararon comida para que comieran en el camino, y que también congelaron y salaron las sanas restantes. Y Melfi vio que de esta manera duraría mucho más tiempo y les dio las gracias, lo cual los hizo muy felices. Y mientras se preparaban para partir, Galbraith dijo que el camino a la ciudad era muy largo, y les pidió que se mantuvieran alerta para evitar cualquier tipo de accidente. Luego volaron alto, y mientras volaban, Galbraith le dijo a Melfi que estaban de camino a Batum, y Melfi estaba muy emocionada de ir a un país completamente nuevo para ella. Melfi le dijo a Galbraith que no había dormido la noche anterior en absoluto, y Galbraith le dijo que estaba bien y que estaba tomando esto, luego le mostró la taza verde. Melfi pensó que a Galbraith no le gustaba esa taza, pero él le dijo que nunca había dicho eso, y que en realidad le ayudaba a mantenerse despierto, lo cual la sorprendió mucho. Melfi luego le dijo a Galbraith que necesitaba descansar, y dijo que ella podría ir con Seth o Mulan en su lugar, lo cual hizo que Galbraith se enojara muchísimo, y él la interrumpió antes de decir que solo estaba bromeando. Él le dijo que le había comprado esa taza verde porque a ella le gustaba, y le dijo que no hiciera eso, es decir, que no dependiera de otros hombres, lo que hizo que Melfi se riera de su comportamiento. Galbraith luego le pidió que tampoco se riera de lo que él había dicho. Melfi comenzó a preguntarse sobre la vida de Galbraith en su tierra natal, y pensó en cómo todos sus caballeros lo amaban y lo respetaban profundamente. Mientras continuaban volando, Melfi le preguntó a Galbraith cuántas ciudades existían en su país en ese momento. Él le dijo que tenían 30 ciudades hace 17 años, pero que ahora solo quedaban 12. Melfi pensó que la reducción debió haber sido causada por una sequía y una hambruna muy severa. Galbraith dijo que a ese periodo lo llamaron los desastres naturales. Durante ese tiempo el antiguo duque había fallecido, y Galbraith fue nombrado en su lugar. Esto conmocionó a Melfi, ya que un duque muriendo en una hambruna le parecía algo muy extraño. Ella pensó que quizás había muerto por una enfermedad o por un desafortunado accidente. Galbraith luego le explicó a Melfi que una gran cantidad de monstruos habían aparecido en el bosque Ersani y que no habían podido matarlos en absoluto. El poder mágico de los monstruos había crecido muy rápidamente y lograron rodear la ciudad por completo. Melfi no había imaginado que las cosas estuvieran tan mal. Galbraith también le dijo que el duque anterior había cumplido con su deber por completo, pero que también perdieron a muchos caballeros, aunque ninguna otra nación sufrió daños. Melfi luego preguntó por los caballeros de otros países y por qué el rey no había solicitado refuerzos militares.
Galbrus confirmó que el rey sí había pedido ayuda, pero debido a que la catástrofe había afectado a toda la nación, nadie tenía fuerzas disponibles para enviar. Desde entonces, todos los caballeros habían jurado dedicar sus vidas enteras al reino. Alguien tenía que mantener ese juramento, y los caballeros que lo admiraban como un modelo a seguir construyeron su juramento sobre esa promesa, arriesgando sus vidas en cada ocasión que se enfrentaban a cualquiera de los monstruos para defender su reino y evitar que ocurriera otro desastre. Juró por las almas de todos los caballeros caídos. Melfi se sorprendió y comprendió que Galbrus estaba dispuesto a morir en cualquier instante por su reino. Le dijo que no sonriera al hablar de perder su vida y que ella no lo permitiría de ninguna manera. Recordó la muerte de su madre, quien se había rendido a su destino de igual forma. Melfi afirmó que seguiría su búsqueda para que nadie más tuviera que sufrir. Entonces Galbrus tomó la mano de Melfi y le pidió que lo perdonara por no valorar su propia existencia. Pero Melfi le sostuvo la mano, la besó y le aseguró que el círculo mágico que buscaba le sería de gran utilidad, y que haría todo lo posible para protegerlo a él y a los demás caballeros. Le pidió que cambiara su forma de pensar sobre el sacrificio de su vida. Galbrus le dijo a Melfi que debía protegerla y mantenerla a salvo de cualquier daño. Melfi respondió que ella también quería protegerlo, pero sus métodos eran distintos, y deseaba proteger a otros también. Galbrus iba a decir algo, pero Melfi le rogó que no le dijera que era imposible. Ella le afirmó que podía lograrlo. Galbraith dijo que solo no quería que ella sufriera daño, que sus palabras le llenaban el corazón de calidez, y le pidió que no llorara. Melfi entonces lo abrazó, y él le dijo que no deseaba dejarla triste, que era algo que siempre había dado por sentado. Luego le dijo que era solo una vieja historia, y le preguntó si deseaba escucharla. Melfi le pidió que le contara un poco sobre sí mismo, pero Galbraith comenzó a reflexionar para sus adentros, dividido entre el deseo de compartir y el de guardarlo para sí. Aunque estaban comprometidos, no quería decepcionarla. Luego dijo que nada podía cambiar el pasado, pero deseaba que ella supiera quién era él en realidad. Melfi se inclinó con atención para escuchar. Galbraith dijo que era el segundo hijo del antiguo rey de Long Días, y que tenía un hermano mayor llamado Maxim, quien poseía el mismo cabello y ojos que el rey Maximus. Cuando estaban a solas, Galbrus le dijo a Maxim que era asombroso, que los maestros y las doncellas decían que era inteligente y aprendía rápido. Maxim dijo que le alegraba oír eso, pero Galbrus añadió que siempre perdía el control de su poder mágico y terminaba destruyendo partes del castillo, lo cual le avergonzaba mucho. Maxim dijo que eso hacía a Galbrus más torpe que los demás. Después de eso, Galbrus entrenó con uno de los instructores, y ocurrió una enorme explosión. El maestro le recordó que le había advertido en numerosas ocasiones que tuviera cuidado al usar su poder. El color de los ojos de Galbrus cambió, sintió un dolor intenso, se desplomó y volvió a tener fiebre. Melfi sintió un gran temor por él al escuchar eso. Dándose cuenta de lo peligroso que podía ser perder el control de su magia, podría matarlo si la fiebre no cedía. Pero Galbrus le aseguró que estaba bien, y dedujo que ella se había preocupado por él la noche anterior precisamente por eso. Continuó contándole a Melfi sobre su pasado, diciendo que una vez que se hizo lo suficientemente fuerte para manejar la magia en su interior, el único lugar que le quedaba en el castillo era junto a los caballeros. Allí conoció a Caius, quien le dijo a Galbrus: «Así que tú eres el príncipe incontrolable», y añadió que el personal y los sirvientes le temían. Aunque Caius lo criticaba con frecuencia, fue el primero en ofrecerle su lealtad incondicional. Volviendo al presente, Galbrus le dijo a Melfi que Caius podría haber seguido los pasos de su padre y unirse a la Guardia Real, pero en su lugar eligió seguirlo fielmente hasta las tierras de Galbrus, demostrando su devoción. Melfi pensó que era una historia maravillosa. Galbrus la atrajo a sus brazos y le preguntó si sentía frío. Luego, si quería escuchar el resto del relato, le dijo que no era uno agradable. Melfi preguntó: «¿Te refieres a lo que sucedió hace 17 años, acaso? ¿No son esos secretos nacionales?», pero a Galbrus no le importó contárselo, diciendo que su compromiso contaba con la aprobación del rey. Melfi pensó que era afortunada, pero Galbrus dijo que él fue el sorprendido, pues nunca había tenido la intención de casarse con nadie en absoluto, pero cambió de opinión después de conocerla. Continuó hablando de su pasado, diciendo que su padre lo había elegido y nombrado como el segundo duque para vigilar a su hermano mayor, quien era el siguiente en la línea de sucesión al trono, para así evitar una disputa por la sucesión. Pero en ese momento, el reino se había debilitado debido a una sequía y hambruna que azotaron la región. Los nobles estaban al borde de la rebelión. Algunos apoyaban medidas estrictas para nombrarlo príncipe heredero y enviarlo a atacar otras naciones, deseando expandir sus tierras mediante la conquista bajo el nombre de un príncipe dotado de magia. Esto causó un conflicto interno entre quienes apoyaban y quienes se oponían a las guerras, y el padre de Caius fue uno de los que cayeron durante ese periodo. Galbrus empezó a escuchar a los sirvientes hablar de escasez de alimentos y agua y de monstruos atacando la ciudad. Corrió hacia su hermano Maxim y le dijo que iba a actuar y que tomaría el nombre de Galbrus para que su hermano pudiera convertirse en rey, afirmando que no podían permitir que la tragedia se repitiera. Maxim quedó atónito por las palabras de su hermano menor, luego lo abrazó y dijo: «Está bien, mi querido hermano». Más tarde, Maxim y su hermano fueron ante los nobles y anunciaron que el príncipe había renunciado al trono y que Maxim se convertiría en su sucesor, prometiendo poner fin al sufrimiento lo antes posible. Después de varios años, Galbrus se reunió con Maxim, y Galbrus le dijo que cazar monstruos no podía ser el único propósito de los caballeros de la ciudad. Quería darles algo más grande y significativo. Maxim estuvo de acuerdo en que Galbrus tenía razón y preguntó: ¿qué tal ganar una posición en la Guardia Real después de 5 años de servicio? Galbrus pensó que eso fortalecería enormemente sus filas. Entonces Seth dijo que estaban explorando posibles usos para los monstruos que cazaban.
Galbraith explicó que algunos monstruos eran fuentes de materiales raros, por lo que sería un desperdicio simplemente deshacerse de ellos. Seth añadió que las partes valiosas incluían cuernos, garras y pieles, y sería prudente comprar cualquier cosa útil. Maxim descubrió que, dependiendo de la calidad, incluso podría venderlos por grandes sumas de dinero. Galbraith y Maxim llegaron a un acuerdo, y luego regresaron al presente, a su conversación actual. Melfi se sorprendió de que esto hubiera ocurrido, y Galbraith le dijo que no se suponía que pasara, pero sucedió, solo porque él y el rey eran hermanos. Ella pensó para sí misma, así fue como ocurrió, y le dijo a Galbraith que aún así era un sistema excelente. Funcionaba porque muchos monstruos vivían alrededor de Galbraith, y él también contaba con fuertes caballeros para exterminarlos. Galbraith confirmó que esta era precisamente la razón por la que continuaba cazando monstruos, de esta manera protegían el reino. También le dijo que si otra catástrofe ocurría, él entregaría su vida sin dudarlo. Pero Melfi le sugirió a Galbraith que, en lugar de sacrificarse, deberían buscar otra forma de enfrentar el desastre en sí mismo, de manera más efectiva. Galbraith le preguntó si eso era siquiera posible. Melfi dijo que los monstruos seguían aumentando en número y que había un límite a cuántos se podían cazar. Galbraith sintió que alguien tenía que enfrentarlo de todos modos. Melfi preguntó si realmente planeaba sacrificarse, aunque ella no quería eso en absoluto. Ella le dijo que si su nueva investigación sobre la extracción de magia de criaturas vivas, o más bien la extracción de toxinas mágicas, tenía éxito, entonces los monstruos podrían dejar de perder el control y atacar a la gente. De esa manera, él ya no tendría que arriesgar su vida. Melfi también dijo que si aprendía a extraer toxinas mágicas mientras la criatura aún estuviera viva, incluso podría preparar carne deliciosa de los monstruos enloquecidos. Galbraith quedó asombrado por sus palabras y la besó en la cabeza, lo que la hizo sonrojarse profundamente. Galbraith se rió de su reacción y bromeó. Después de la pasión que acabas de mostrarme, ¿cómo se supone que voy a contenerme? Melfi se enojó y le dijo que hablaba en serio, pero Galbraith respondió que ahora estaba pensando en cómo vivir su vida junto a ella, lo que la dejó completamente atónita. Ella le dijo, no te burles de mí. Luego él le pidió que mirara detrás de ella y le dijo que estaban a punto de llegar en solo unos instantes. Habían alcanzado su ciudad. Ahora volaban sobre el bosque Ersini, que era inmenso y requería un mapa para navegarlo. Melfi quedó asombrada por el tamaño del bosque, que además estaba infestado de monstruos. Pero Galbraith le explicó que la tierra contenía mineral mágico, líneas ley y recursos enterrados muy profundamente bajo tierra. Debido a que el suelo y el aire estaban llenos de magia, solo los monstruos podían sobrevivir allí. Melfi se quedó en shock. ¿Así que solo monstruos viven en este bosque? Pensó para sí misma, eso es increíblemente peligroso. Galbraith entonces le pidió que mirara el río Galbraith, el más grande que tenían, y le habló de otro río en el este que lo alimentaba, ramificándose en 3 direcciones desde allí. Melfi preguntó si todos los ríos convergían en una sola área. Galbraith dijo que este lugar era muy especial y señaló una ubicación, explicando que la nieve derretida de los lejanos prados de Galbraith fluía bajo tierra hasta resurgir justo aquí. También le dijo que durante el desastre de hace 17 años, todo esto se había secado por completo. Melfi pensó para sí misma que un río seco ya era algo realmente notable. Con razón, el mariscal Deer nunca tuvo una oportunidad, se dijo. Se preguntó si el duque conocía la razón detrás de la sequía generalizada. Estaba a punto de preguntarle a Galbraith cuando él le indicó que se sentara correctamente, advirtiéndole que su posición actual podría poner su vida en grave peligro. Cuando lo hizo, Galbraith recibió un mensaje de uno de los caballeros informando de un gran grupo de monstruos Bergenon en las cercanías. Galbraith y Melfi miraron detrás de ellos y vieron que, en efecto, había muchísimos. Galbraith dijo que tomaría el mando y que necesitaba a 2 caballeros sin carga para cubrir la retaguardia. Preguntó quién se ofrecería voluntario, y Seth respondió que él y Eric se encargarían de ello. Cambiaron de posición y retrocedieron para la defensa. Melfi miró hacia atrás y vio a los monstruos acercarse, lo que extrañamente la alegró, pues eran muchísimos. Cuando Galbraith se dio cuenta de que sus números aumentaban, ordenó a los caballeros acercarse lo más posible y le entregó a Melfi una visera de viento para que la usara. Él también se puso una y le dijo: «Siento que esto esté pasando, pero así son las cosas aquí en Galbraith, es lo normal». Melfi le aseguró que estaba bien y preguntó si esas criaturas eran monstruos y si eran de los que volaban. Galbraith explicó que eran monstruos llamados Bergenon, que usaban un hechizo de caza para atacar en manadas. Tendría sentido si tuvieran un solo jinete, pero era muy raro que atacaran mientras viajaban en grupos. Era una situación inusual. Melfi pensó para sí misma que este era el primer monstruo que encontraba que no estaba en sus libros. Dijo que le encantaría comerlos, pero que no quería ser comida. Justo en ese momento, Galbraith recibió un mensaje de los caballeros, diciendo que estaban completamente listos. Le dijo a Melfi que se sujetara fuerte, y le preguntó si estaba lista. Luego desató su poder, lanzando un hechizo de velocidad que lo hizo acelerar por el aire, seguido por los caballeros detrás de él. Pero Melfi vio el suelo acercarse cada vez más, y sintió como si estuviera a punto de estrellarse contra él. El miedo la invadió por completo. Pero de repente, Galbraith se elevó en el aire, y Melfi intentaba pensar en una solución. Empezó a mirar a esos monstruos como si pudieran ser muy buenas comidas para ellos y pudieran cocinarse de más de una forma, ya que eran aves, pero entonces se dio cuenta de que los monstruos probablemente también los veían a ellos de la misma manera, y eso la puso aún más nerviosa. Los monstruos seguían persiguiendo a Galbraith y a los soldados, y fue entonces cuando Galbraith les dijo a sus hombres que los atacaran sin piedad. Le dijo a Melfi que iban a acelerar aún más, pero Melfi no estaba preocupada, y sintió como el poder mágico de Galbraith aumentaba. Entonces Galbraith aceleró. Por otro lado, los soldados seguían atacando a los monstruos, y Mulan sentía que no podía concentrarse debido a la alta velocidad, y Seth tampoco lograba manejarlo. Seth le sugirió a Galbraith que aterrizaran y atacaran,
pero Galbraith se negó porque eso no les daría ningún resultado real, y tenían que alcanzar la línea defensiva. Melvi se dijo a sí misma que no estaban atacando por su culpa, ya que era difícil para Galbraith escapar de los monstruos, y también pensó que los dragones no podían atacar porque estaban cargados con sus pertenencias. También se dijo a sí misma que no era inútil, pero que seguía siendo una carga. Pensó que si lanzaba sus pertenencias hacia los monstruos, los dispersaría. Le sugirió la idea a Galbraith, pero él se negó rotundamente. Luego le dijo que la bolsa estaba con una trampa explosiva, pero no pudo terminar de hablar debido al fuerte viento, y Galbraith le dijo que no hablara para que no se lastimara. Pero Melvi sugirió que podrían atacar usando el sello de su bolsa, y Galbraith también se negó a eso. Melvi, sin embargo, era muy terca. Galbraith la abrazó, le susurró al oído con una sonrisa y le dijo que había caballeros esperándolos en la línea defensiva, que no debía preocuparse en absoluto. Melvi se dijo a sí misma que él le sonreía así solo para hacerla sentir segura, pero que ella tenía que ayudarlo, y comenzó a pensar de nuevo. Abrió su bolsa y comenzó a buscar cualquier cosa que pudiera ayudar, y encontró una copa que era el pasaje de niebla. Había querido usarla para drenar su magia, pero ya estaba llena y contenía la sangre de Stannis, así que no podía absorber nada más en ese momento. Pero recordó cuando Galbraith le dijo que esto podría usarse para crear un arma destructiva. Aún así, vio que solo lanzarla no generaría tanto poder, y había muchísimos monstruos, y esa botella no sería suficiente para todos. Entonces recordó que Galbraith podía usar un hechizo de fuego, y que si lo usaba, podrían preservar el poder mágico. Luego Melvi sacó algo más. Mientras tanto, del otro lado, los monstruos aún no se habían rendido, lo que molestaba bastante a Mulan. Pero Melvi comenzó a prepararse para aniquilar a los monstruos. Iba a escribir cada hechizo que conocía y convertirlo en un círculo mágico. Y quería escribir el nombre completo del duque, pero no sabía su nombre completo, lo que la dejó completamente impactada. Así que Melvi le preguntó a Galbraith su nombre completo, y cuando él lo dijo, Melvi lo escribió en el recipiente. Después de eso, puso el recipiente en la boca de Galbraith para que pudiera lamerlo. Pero cuando Galbraith vio el recipiente le dijo, ¿es esta la sangre de Stannis? Melvi le dijo, por supuesto, y que había escrito todos los hechizos que conocía. Galbraith tomó el recipiente y comenzó a leer el hechizo, lo que le hizo reír y le dio una palmada en la cabeza a Melvi. Luego se cortó y le dijo que no se preocupara, que no se había cortado demasiado profundo, así que aún podía pilotar. Puso su sangre en el recipiente y sobre los hechizos mágicos, y le preguntó a Melvi si ella había sido quien ideó esto. Se sintió feliz de que ella fuera quien lo hubiera hecho. Melvi sostuvo la mano herida de Galbraith y le pidió que la dejara curar su herida. Galbraith se acercó a ella y le dijo que terminaría esto rápidamente para que eso pudiera suceder. Luego informó a los soldados que se movería a la retaguardia y que todos escalarían desde atrás. Le dijo a Amberby que tomara el frente, a Zed a la izquierda y a Eric a la derecha. Le dijo a Mulan que se mantuviera en su posición hasta que él llegara. Luego, Galbraith se acercó a Mulan y le pidió que actuara como cebo. También le dijo que lanzara aceleración sobre sí mismo y que rompiera sus filas con determinación. Mulan estaba listo para hacerlo, pero Galbraith le dijo, «Idiota, ¿de qué sirve hacer eso si mueres?» Y le dijo que abriera una brecha manteniéndose con vida. Eso sorprendió a Mulan, pero Galbraith le dijo que los distraería y usaría ese recipiente, y que iba a quemar a esas aves hasta convertirlas en cenizas. Le dijo que tan pronto como pasara, debía alejarse lo más posible de la bandada y volar más alto. Luego Galbraith les dijo a todos que subieran y aceleraran. Cuando hicieron eso, Galbraith le dio la señal a Mulan para que se moviera. Mulan se dirigió hacia los monstruos, y Galbraith vio que era el momento de atacar, y que estos monstruos iban a pagar un precio muy alto por agotarlos y asustar a Melvi también. Cuando Mulan se separó de la bandada de monstruos, Galbraith lanzó el recipiente, pero una de las aves se lo tragó, lo que sorprendió a Melvi. Galbraith le dijo que no se preocupara y que cerrara los ojos. Luego una enorme explosión estalló en medio de la bandada de monstruos. Galbraith dijo que todos los hechizos estaban a punto de activarse en ese instante, lo que dejó a Melvi en shock, y ella le preguntó a Galbraith si estaba bromeando o no, lo que hizo reír a Galbraith. Él dijo, «Mi prometida nunca me decepciona», y le dijo que se animara porque iba a hacerlo genial en su ciudad. Eso dejó atónita a Melvi, pero Galbraith dijo que normalmente sería imposible crear un círculo mágico bajo estas condiciones, y que este sería su pequeño secreto, solo de ellos. Después de eso, miraron el recipiente, y los hechizos se activaron, causando una explosión masiva. Seith pensó que esto era una masacre excesiva en términos de aniquilación, mientras que Galbraith estaba feliz de que los monstruos hubieran sido volados en pedazos. Luego Mulan se acercó a Galbraith y le dijo, «Eso fue asombroso». Milfi saludó a Mulan con la mano y él hizo lo mismo. Mulan les dijo, «Eso estuvo cerca», pero no pudo terminar sus palabras debido a la intensidad de la luz de los hechizos. Milfi miró el fuego y pensó que ahora se habían convertido en pedazos. Luego, continuaron volando pacíficamente de nuevo, pero Melfi se quedó impactada por algo. Galbus le preguntó a Melfi, «¿Estás bien?» Melfi dijo que estaba bien, pero no podía creer lo que Galbus había hecho, pero Galbus le dijo, «¿De qué estás hablando exactamente?» Y le dijo que fue su propia astucia la que los había salvado. Melfi se dijo a sí misma que no había esperado esto en absoluto, que se había concentrado tanto en cocinar monstruos que no había pensado en la energía mágica extraída como su producto y que podría usarse como un arma para destruir naciones enteras. No podía creer que le hubiera tomado tanto tiempo darse cuenta de eso. Entonces Melfi le preguntó a Galbus, «¿Crees que mi investigación está prohibida?» Esto molestó a Galbus, y él le dijo que no permitiría que nadie la regañara y que ella podía dedicarse a su oficio, pero que tenía beneficios más allá de fabricar armas. Dijo que el poder mágico almacenado en los viales podría usarse para alimentar hornos, como ella siempre hacía,
y que él no estaba preocupado por absolutamente nada. Le dijo que sería útil en sus vidas diarias y que también podrían probarlo en su ciudad. Añadió que encender una chimenea normalmente necesitaba pedernal o magia, y los viales podrían ser un sustituto para eso. Además de eso, necesitaban luz durante sus largas noches de invierno. Milfi pensó que Galbrus tenía razón y le preguntó: ¿si dividimos la energía mágica en pequeñas cantidades, eso ayuda a facilitar la vida de la gente? Galbrus lo confirmó y dijo que estaba seguro de que la gente estaría muy feliz. Milfi se dijo a sí misma que Galbrus tenía razón, que no era necesario fabricar un arma y que podían usarlo para mejorar la vida de las personas de muchas maneras. Recordó cuando solía preparar magia en su propio país, y cómo a nadie le importaban ella ni su investigación, y cómo la energía mágica que reunía tenía que ser desechada o liberada de forma natural, y que los monstruos eran una mina de alimentos y otros recursos valiosos. Luego miró a Galbraith y dijo que él no solo se preocupaba por su investigación, sino que también le estaba permitiendo ver un nuevo camino en el horizonte. Le dio las gracias, sintiéndose muy feliz. Galbraith le preguntó de qué hablaba, y le dijo que habían sobrevivido gracias a ella sin sufrir daño, y que era él quien debería estar agradeciéndole. Milfi dijo que el hechizo dependía de la fuerza de quien lo lanzaba, y que él era el único capaz de activar ese círculo mágico distorsionado. Galbraith se rió y le dijo que esto era el resultado de su trabajo en equipo, y añadió: «Mi prometida está haciendo un trabajo excelente, de verdad». Melfi dijo que la próxima vez lo haría más pequeño. Galbraith pensó que era una buena idea y también consideró que podrían ir a cazar monstruos juntos. Esto dejó a Melfi completamente asombrada, y comenzó a imaginarse a los dos cazando monstruos en equipo. Se preguntó a sí misma con sorpresa: ¿de verdad iré de caza con él? Cuando le preguntó de nuevo, él le dijo: «Por supuesto te dejaré venir conmigo», lo que hizo que Melfi se sintiera feliz otra vez al tener eso confirmado. Él le dijo que las colmenas de Gunvinier eran grandes en esta época del año, y que las frutas Sakirt también se acercaban a su temporada, lo que hizo que Melfi rebosara de alegría. Ella dijo: «Todas esas cosas están en el bosque Erzini, por supuesto, ¿verdad?». Y ella empezó a explicar todo sobre esas cosas, porque las conocía todas y había leído sobre ellas antes. Galbraith dijo que se alegraba de que Melfi se sintiera mucho mejor. De repente, Caius se acercó a ellos, llamando y preguntándoles qué había causado esa explosión. Pero cuando Milfi vio el águila brillante que Caius montaba, quedó completamente asombrada. Galbraith le dijo a Caius que era bueno que hubiera venido y le dijo que Milfi se había encargado de los monstruos. Caius se sorprendió de que Milfi hubiera tomado parte en esto. Luego se quedó en shock y les preguntó si él era quien había causado esa explosión. También le preguntó cómo podía usar un hechizo tan imprudente en presencia de Milfi. Pero Galbraith le preguntó a Caius: ¿no fue genial? Esto sorprendió a Caius de nuevo. Milfi se dijo a sí misma que ella era quien había creado ese hechizo imprudente y violento del que Caius estaba hablando. Luego Caius dijo que esos monstruos habían estado actuando realmente extraño, pero Milfi no era una caballero, y que su hechizo de aceleración por sí solo debió haberla agotado mucho. Sin embargo, ella no había mostrado ninguna duda, pero Milfi dijo que le había dicho a Galbraith que no le importaba. Caius dijo: «incluso si ese es el caso». Entonces Melfi se disculpó con Caius. Después de eso, un grupo de caballeros de Galbraith también se reunió y vio que Melfi estaba allí y comenzaron a elogiarla, lo que hizo que Melfi se sintiera avergonzada. Galbraith intentó esconder a Milfi y les dijo que dejaran de mirar. Se sintió realmente molesto y les dijo que se callaran. Cuando se acercaron al castillo, Milfi le preguntó a Galbraith: «¿vives aquí?». Galbraith le dijo que el edificio central era suyo, y que el lugar grande no era realmente necesario, pero que ella podía usar cualquier habitación que quisiera. Melfi preguntó si este era su castillo, y dijo que habría creído que era un castillo real si él se lo hubiera dicho. Galbraith dijo que esto era un pueblo, y que generaciones atrás había sido construido para luchar contra monstruos, y después de años se había expandido y convertido en el pueblo que ella veía ahora. Él dijo que esta era su fortaleza, y algunos la llamaban la ciudad fortaleza. Milfi dijo que si esta era la ciudad fortaleza, entonces los monstruos del bosque debían estar atacándola desde todas direcciones. Galbraith le dijo que a veces, y explicó que la mayoría de los monstruos vivían en las praderas y acechaban los carruajes que viajaban por las rutas comerciales. Aún así, dijo, sus vidas diarias no eran tan peligrosas como solían ser. Pero Melfi vio que los muros eran realmente sólidos, y ella recordó su propio país donde no había muros sólidos como estos en absoluto. Galbraith dijo que el bosque solía estar más cerca antes de que redujeran su línea defensiva, y que la gente se había reunido naturalmente aquí porque los duques anteriores lo habían convertido en su base, y que el miedo constante a los ataques de monstruos era lo que había moldeado el lugar. Él le dijo que hace 17 años, los supervivientes del desastre habían acudido aquí. Milfi vio rastros de marcas mágicas y que el suelo estaba muy quemado, y se dijo a sí misma que el duque había usado su propia magia para asegurar su territorio y proteger a la gente del pueblo. Entonces Galbraith la palmeó y le dijo que ya no era tan malo y que no había nada de qué preocuparse. Luego Mulan y Seth se acercaron a Galbraith desde ambos lados. Mulan le dijo a Milfi que ahora se sentía cansada por este viaje, pero que Seth estaba feliz de tenerla con ellos. Galbraith dijo que iban a aterrizar, y le pidió a Mulan que les dijera que abrieran la puerta militar. Abrieron la puerta, y Caius se acercó a Galbraith y le dijo que esperaría en el edificio principal, luego se fue. Galbraith entró por la puerta, y después de eso le dijo a Milfi que había una barrera mágica en el cielo sobre ellos, así que entrarían por debajo. También le dijo que consumía grandes cantidades de energía mágica, por lo que no podía mantenerse permanentemente, y que pensaba que la habían puesto por los monstruos voladores. Milfi le preguntó a Galbraith si era posible que lanzaran otro ataque.
Galbrus no lo sabía, pero tenía que ser cuidadoso todos los días. Luego le dijo que finalmente habían llegado, y entraron a la ciudad, lo que dejó a Milfi asombrada. Había gente saludando a Milfi, y ella devolvió el saludo, aún asombrada por lo hermosa que era la ciudad. Milfi se asombró al encontrar lugares espirituales dentro de la ciudad. Aprendió de Galbrus que también se abstenían de comer carne de monstruo, lo que entristeció a Melfi. Pero Galbrus le dijo que los caballeros podrían difundir la idea, ya que la mayoría de sus caballeros ya habían comido carne de monstruo antes, aunque algunos de ellos habían pasado por experiencias amargas por ello, y algunos de ellos sin duda dudarían al principio. Esto hizo muy feliz a Milfi, y ella se dijo a sí misma que había muchos monstruos que aún no había visto, y que estaba realmente emocionada por verlos. Luego aterrizaron en el suelo, y Galbrus le pidió a Milfi que revisara sus pertenencias. Cuando avanzó para inspeccionar sus cosas, se dio cuenta de que alguien la estaba mirando. Cuando miró detrás de ella, encontró al dragón mirándola fijamente. Después de eso, el dragón miró en otra dirección. Luego volvió su mirada hacia ella, pero Milfi se dio cuenta de que el dragón en realidad estaba mirando la bolsa de carne salada que ella había preparado. Ella le dijo al dragón que entendía que quería comer algo de la carne. Luego Melfi le dijo a Galbrus que quería pedirle un favor y dijo que quería alimentar a su dragón con algo de su carne porque la deseaba mucho. Cuando Galbrus miró al dragón, vio sus ojos brillando intensamente. Después de eso, le dio toda la comida, lo que sorprendió mucho a Seid y Mulan, porque Galbrus también le había dado su comida a su dragón. Luego se dirigieron a la entrada del castillo de Galbrus. Milfi caminaba detrás de él, pero se detuvo porque algo le llamó la atención. Vio que frente al castillo había un río con peces. Notó que estos peces no eran como los peces sanas que pertenecían a los monstruos y que probablemente también podrían comerse. Pero cuando miró más de cerca el río, encontró su apariencia extraña, lo que la puso muy incómoda. Entonces se dio cuenta de que no se había cepillado el cabello, y que su liga se había caído cuando volaba por el aire con Galbrus y que había estado así por bastante tiempo. Ella también imaginó que cuando Galbrus la presentara a su familia, la encerrarían en prisión por lo impropia que se veía, y que esto la pondría muy triste. Luego volvió al presente y llamó a Galbrus antes de que entrara al castillo, y le dijo que quería hablar con él sobre algo. Se sentía extremadamente tímida, pero se dio cuenta y se dijo a sí misma que a Galbrus no le molestaba su cabello encrespado y pensaba que le quedaba bien. Aún así, se sintió enojada y dijo que esta no debería ser su primera impresión de ella, porque las primeras impresiones son muy importantes, y ella necesitaba ser valiente. Pero Galbrus se acercó a ella, pensando que quería comer el pescado del río. Milfi le dijo que también tenían ese tipo de pescado en su país, pero que ella nunca lo había comido antes. Galbrus le dijo que en ese caso, él se aseguraría de que probara un poco, lo que hizo feliz a Milfi. Pero Milfi recordó que esto no era lo que había querido preguntarle a Galbrus, y le dijo que quería verse presentable antes de conocer a su familia y a los demás, y que no quería ser grosera. Ella le pidió que le proporcionara un lugar donde pudiera arreglarse y cambiarse de ropa también. Esto sorprendió a Galbrus, y él se disculpó con Milfi, diciendo que no podía creer lo descuidado que estaba haciendo después de todas las regañinas que Caius le había dado. Luego llamó a Mulan y le dijo que había una emergencia, así que Mulan se apresuró hacia él. Galbrus le pidió que convocara a la compañía Blanche, lo que sorprendió a Mulan. Galbrus le dijo, llama a cualquiera de Lilian, Sabrina o Natalie, cualquiera de ellas servirá, y le dijo que se diera prisa, muy enojado. Mulan salió corriendo rápidamente. Luego Galbrus tomó a Milfi y se disculpó con ella por segunda vez por no tratarla tan amablemente como debería, pero Milfi negó que la hubiera tratado mal en absoluto. Luego Galbrus le dijo a Milfi que no había sirvientas en el lugar, y que solo hombres habían estado allí por mucho tiempo. En ese punto, Milfi se preguntó a sí misma, así que la esposa del duque anterior tampoco está aquí, pero se sintió avergonzada de sí misma por descuidar algo tan fundamental y que debería haberle preguntado sobre eso en lugar de preguntar sobre monstruos. Galbrus se dio cuenta de que Milfi estaba molesta y le dijo que lo sentía mucho y que no quería faltarle el respeto y que todo era solo porque no habían tenido una duquesa durante mucho tiempo, probablemente no en las últimas 4 generaciones. Esto hizo reír a Milfi y luego Galbrus también le sonrió. Después de eso, fueron a conocer a los miembros de la compañía Blanche. Galbrus les dijo a los miembros de la compañía que las palabras de Milfi debían tomarse como absolutas, justo como las suyas, y les pidió que tuvieran eso en mente. Entonces la líder de la compañía se presentó. Su nombre era Lucibel. Le dio la bienvenida a Milfi y la llamó princesa, lo que sorprendió mucho a Milfi, y también se sorprendió de que esta hermosa mujer fuera una caballero. Pero uno de los miembros del equipo le dijo a la líder que habían acordado dirigirse a Milfi como dama. Lucibel, sin embargo, pensó que eso era demasiado formal para una chica joven y bonita como Milfi. La tercera miembro, la de cabello rubio, estuvo de acuerdo con Lucibel, pero Milfi les pidió a los miembros de la compañía que simplemente la llamaran Milfi y dijo que esperaba que le enseñaran las costumbres y tradiciones de este lugar. Lucibel estuvo de acuerdo con eso. Luego otra miembro se presentó. Ella era la adjunta de Lucibel y su nombre era Natalie. La última miembro también se presentó. Su nombre era Lilian y le dijo a Milfi que le pidiera cualquier cosa que necesitara. Milfi les dijo que estaba muy feliz de conocerlos. Luego Galbrus le pidió al escuadrón que cuidara muy bien de Milfi ahora que su viaje había terminado y les pidió que la ayudaran. Lucibel estuvo de acuerdo con esto. Luego Milfi le preguntó a Galbrus cuándo conocería a toda la familia.
Galbus dijo que la cita sería durante la cena, porque era un momento adecuado. Luego Galbus besó la mano de Milfi, lo que la hizo sentir extremadamente tímida, y ella le dijo que había gente a su alrededor, pero Galbus le dijo que no fuera tan tímida, y señaló hacia su habitación, diciendo que estaba al lado de la suya. Entonces Natalie le pidió a Milfi que entrara en la habitación, y Mulan dijo que era bueno que Q's no estuviera aquí, pero Galbus se enojó, y pensó que Mulan era uno de sus agentes. Sin embargo, Mulan salió corriendo para contarle todo a Q's. Entonces Melfi entró en la habitación, y ella estaba muy sorprendida. Cuando vio la habitación, se asombró de lo hermosa que era, y estaba a punto de entrar, pero recordó que sus zapatos estaban sucios y podrían manchar la alfombra. En ese punto, Lucibel hizo su deber y levantó a Milfi, lo que sorprendió mucho a Milfi. Lucibel la llevó hacia adelante y la sentó suavemente en el sofá. Lucibel notó que Milfi era tan ligera como un gato. Entonces Lucibel le preguntó a Milfi si podía quitarle los zapatos, pero Milfi se negó y le dijo que podía hacerlo ella misma, añadiendo: "Este es el problema con la gente guapa". Entonces Natalie y Lilian se acercaron, y Natalie le preguntó a Milfi si prefería algún tipo particular de postre, pero Milfi les dijo: "No, gracias por todo", y que apreciaba su valioso tiempo y no quería ocupar más de él. Pero Lucibel le dijo a Milfi que la compañía Blanche había obtenido el privilegio de trabajar como sus guardias personales y que eran como su espada y escudo. Ella se arrodilló frente a ella y le pidió a Milfi que les concediera ese honor como sus caballeros, y ella le ofreció su espada. Milfi tomó la espada de Lucibel, la desenvainó, y vio el mismo sello que estaba en el arma de Galbrus. Ella les dijo: "Son caballeros elegidos por Galbrus, y está claro que son dignos de confianza y muy hábiles. Pero no sabemos nada el uno del otro, y tu espada es tu vida, así que no deberías entregarla a cualquiera". Luego, le devolvió la espada a Lucibel. Milfi luego preguntó al equipo si habían oído los rumores. Ella les dijo que había hecho una promesa con Galbris, y que en su camino aquí, ella descubrió lo que debía hacer con Galbris. Así que ella dijo: "Lucibel, aún no antes de que me aceptes como tu dama y me consideres digna de que te entreguen tu espada". Todos estaban mirando a Milfi con asombro. Luego Lucibel le dijo a Milfi: "De acuerdo, y que harían su mejor esfuerzo para ser dignos de ella". Entonces Milfi le preguntó a Lucibel si su espada había sido hecha por el mismo herrero que hizo la espada de Galbraus. Lucibel le confirmó a Melfi que era el mismo lugar. Melfi pidió una espada propia también, y le preguntó a Lucibel si podía presentarle la forja que produjo esta espada. Ella le suplicó a Lucabel, sus ojos brillando, y le pidió que al menos le dijera el nombre del herrero que la hizo. Luego trajeron el equipaje de Melfi, y Lucabel quiso peinar el cabello de Melfi. Melfi accedió, y Lucabel empezó a cepillarle el cabello, pero sintió que no podía hacerlo, y pensó que no estaba calificada para esto. Pero Milfi le pidió a Lucibel que le hiciera el cabello esponjoso porque a Galbrus le gustaba así, lo que asombró a Lucibel. Ella le dijo a Milfi: "De acuerdo, déjame esto a mí", y que ahora era su misión, y que era una tarea importante que tenía que completarse correctamente. Ella le dijo que después de frotar su cabello con aceite perfumado, lo enjuagaría y lo dejaría esponjoso. Después de que Milfi terminó de lavarse el cabello, ella se disculpó con Lucibel por pedirle a un caballero que hiciera esto, pero Lucibel le dijo que no tenía problema con ello porque solía hacer esto para su hija. Milfi se sorprendió de que Lucibel estuviera casada y le preguntó: "¿De verdad tienes una hija?". Lucibel le dijo: "Por supuesto, tengo una hija y un hijo". Lucibel siguió cepillando el cabello de Milfi, y dijo que su hija se parecía mucho a Milfi y quería ser una caballero como ella, y que su padre estaba muy disgustado por eso. Milfi pensó que los caballeros eran geniales, y Lucibel estaba orgullosa de ser una caballero sirviendo también al capitán Galbrus. Al mismo tiempo, sabía que era difícil servir como caballero en este lugar. Ella preguntó: "¿Y aún deseas empuñar una espada, Melfi?". Pero Melfi quería hacerlo para poder masacrar monstruos. Lucibel se sorprendió y preguntó si era para comer. Melfi confirmó que era para ese propósito, y también le dijo que su relación con Galbrus había comenzado porque él estaba interesado en su experiencia. Luego le dijo a Natalie que había empacado todas sus herramientas de trabajo en sus bolsas, y le pidió que las buscara por ella. Natalie abrió la bolsa de Melfi y vio que esas herramientas habían sido usadas durante mucho tiempo, y que la hoja se había desgastado a menos de su tamaño original. Milfi le dijo que esta era para cortar huesos en la carne. Luego Lilian le preguntó a Milfi si realmente comía monstruos, pero Natalie cubrió la boca de Lilian y le dijo que esa no era una buena manera de preguntar. Milfi no se enojó y dijo que entendía la curiosidad de Lilian sobre su consumo de monstruos. Ella les dijo que la verdad era, ella se había convertido en una comedora de monstruos, lo que asombró a Lilian. Ella dijo: así es porque no se les permitía comerlos. Decían que pasarían cosas terribles y que ella no estaba lista aún, y dejaban a los monstruos cuando salían de expedición. Pero Lucibel le dijo a Lilian que se detuviera y que eso era suficiente. Milfi le sugirió a Lilian que tal vez podría ofrecerle un modelo real o uno de Sana, pero solo con el permiso de Galbros. Eso hizo muy feliz a Lilian, y ella le preguntó a Milfi si los monstruos eran realmente sabrosos. Lucibel, sin embargo, se sintió molesta y se disculpó con Milfi. Luego le dijo a Lilian que se fuera, lo que molestó a Lilian y ella se fue. Pero Milfi le pidió a Lilian que esperara y le preguntó qué edad tenía. Lilian respondió que había cumplido 15 años este año. Milfi le preguntó a Lilian: ¿en esta ciudad se te considera adulta a esa edad? Pero Lilian le dijo que la adultez era a los 17, pero ella había entrado en la caballería, y eso la hacía adulta. Milfi se dijo a sí misma que Lilian estaba en una edad difícil y que sabía por lo que estaba pasando ahora porque también había leído al respecto.
Luego le preguntó a Lillian si quería probar carne de monstruo con ella para que supiera lo sabrosa que era. Todo el equipo se sorprendió por esto. Luego Milphie también les preguntó a Lucibel y Natalie si querían unirse a ellas. Milphie estaba muy emocionada y les preguntó si querían probar un tipo particular de monstruo, tal vez un monstruo tipo bestia, tipo planta o tipo pez. Ella dijo que los monstruos insecto eran inusuales pero muy deliciosos. Lillian dijo que quería probar un Screamerwood, porque Mulan había dicho que era delicioso, rico y jugoso, y que él nunca había comido una fruta tan deliciosa antes. Pero después de eso, Mulan tuvo dolor de estómago y fiebre, sin embargo, dijo que era mejor que un néctar fino. Esto sorprendió a Milphie, y ella empezó a escribir notas sobre el monstruo Screamerwood, y dijo que no lo había visto antes, pero después de escuchar la opinión de Mulan al respecto, ella realmente quería probarlo con muchas ganas. Lucibel y Natalie estaban sorprendidas, pero Lillian compartía la felicidad de Milphie, y todas se emocionaron por ello. Luego se trasladaron a la habitación de Galbraith, y Galbraith se quitó todas sus armas excepto una. Mulan le preguntó a Galbraith por qué no se quitaba esa arma, pero Galbraith le dijo que no, porque el destacamento del cuerpo de águilas que habían dejado allí podría encontrar algo. Mulan vio que Galbraith tenía un punto, pero a Mulan le molestaba algo, y Galbraith sintió esto, así que Galbraith dijo, ¿qué te molesta? Mulan había notado que la habitación de Galbraith y la de Melfi estaban conectadas por una puerta interior, y le preguntó a Galbraith si se sentía nervioso por eso, pero Galbraith no tenía ningún motivo oculto. Luego le preguntó a Mulan si había visto el pájaro que lideraba la bandada. Mulan recordó la batalla, pero Galbraith nunca había pasado por una persecución así antes. Porque cuando se abalanzó sobre la bandada, ese pájaro fue el único que no se movió de su camino, y ni siquiera temía a un dragón de hielo. Galbraith se pensó que ese pájaro estaba rabioso, y luego empezó a darse cuenta de que el pájaro realmente estaba rabioso, porque cuando lanzó el vial mágico, se lo tragó de inmediato sin ningún miedo. Entonces Mulan le preguntó a Galbraith, ¿cuándo desarrollaste ese hechizo aterrador? Pensé que estaba casi muerto, pero Galbraith le dijo a Mulan que fue Melfi quien lo hizo, y que ella había trabajado muy duro en ello. Galbraith pensó que los resultados de la investigación de Melfi podrían usarse como arma contra el país, y él empezó a pensar en la producción masiva de tales hechizos. ¿Cuántas personas de su ciudad podrían hacer esto? ¿Y cuántos de ellos tenían el conocimiento completo para formar esos círculos mágicos? Él también pensó en proteger a Melfi, y que tenía que reclutar a alguien de confianza para que lo ayudara con esto, y él confiaba en Mulan. Luego se acercó a él y le dijo que quería discutir algo con él sobre ese hechizo aterrador, lo que sorprendió a Mulan. Entonces Chaos entró de repente, y Galbraith agarró su espada y la apuntó a Chaos. Pero Chaos les dijo que él también quería discutir este asunto con ellos, lo que sorprendió tanto a Galbraith como a Mulan. Entonces Callus preguntó, ¿por qué me apuntas con tu espada a la cara? Galbraith le dijo a Callus, porque entraste tan de repente, y le dijo que no lo asustara así de nuevo, y que la puerta por la que había entrado era la trasera y solo debía usarse para emergencias. Entonces Callus apartó la espada de Galbraith y lo golpeó en la cabeza, diciéndole que su cabeza era la emergencia, y le preguntó, ¿por qué dirigiste a Melfi a la habitación de Kiel tan rápido? Incluso usaste magia de aceleración para apresurarte a volver, solo para que yo esperara en la puerta. Entonces Galbraith se disculpó con Callus y le explicó que lo hizo para que Melfi pudiera relajarse un poco. Eso enfureció a Callus, quien respondió, claro que debe relajarse. Por eso reunía a varias doncellas que servían a damas nobles para que la recibieran adecuadamente. Mulan se sorprendió al descubrir a su hermana entre las doncellas. Luego, Callus se acercó a Galbraith y le dijo, ¿no dejaste la habitación de Melfi y Chael, verdad? Lo cual dejó a Galbraith completamente conmocionado. Luego se levantó de nuevo y le aseguró a Callus que nunca dejó a Melfi sola, y que le había asignado a la compañía Blanche para su protección. Ellas serían la guardia personal de Melfi en cualquier circunstancia, y no había ningún inconveniente en que se conocieran más pronto que tarde. De hecho, era lo mejor. Callus pensó que no era una mala idea por parte de Galbraith. Luego, Callus se disculpó con las doncellas y les informó que Melfi ahora contaba con la compañía Blanche, y les pidió si podían esperar un momento antes de traerle otro vestido y otras pertenencias. La rana le dijo a Callus, nunca tienes que disculparte con tu madre, Cuse. Gudrun también comentó que el duque simplemente se había dejado llevar un poco. Sairo, al ver que el duque la quería, dijo que estaban emocionadas de conocerla, y le preguntó a Mulan, ¿verdad que sí, Mulan? La rana sugirió que disfrutaran de un té juntos en ese momento, y que Sairo también comería pan con ellos, y así se fueron. Luego, Galbraith se acercó a Callus y le preguntó cómo podía convertir a su propia madre en una sirvienta, pero Callus no confiaba en nadie más que en su madre, y dijo que ella tenía mucha experiencia cuidándolo desde pequeño, y que era la persona perfecta para velar por Melfi. Galbraith vio que lo que Cuse decía era cierto. Mulan entonces le preguntó a Cuse qué hacía su hermana entre ellas, ya que ella era básicamente una panadera, pero Cuse veía a Sairo como una mujer que se había casado y había asumido la tienda familiar después de que su hermano se convirtiera en caballero, y no quedaba nadie más para heredar el negocio. Galbraith notó que Sairo era muy atrevida, lo que hizo que Mulan se sintiera avergonzado. Luego, Callus dijo que Gudrun era la esposa de un caballero de la ciudad, pero que este era solo un trabajo temporal y que algún día elegiría nuevas doncellas para el puesto. Después de eso, Callus cerró las puertas con fuerza y creó una barrera a su alrededor para que nadie pudiera escucharlos, y les pidió que le contaran sobre ese hechizo. Sabía que Galbraith poseía un poder mágico ilimitado, pero ¿qué era exactamente aquello? Le preguntó a Galbraith si se había fusionado con el bosque Ursan porque ella lo amaba tanto, y le preguntó si debía empezar a llamarlo cosas como el volcán andante o el generador de magia,
pero Galbraith estaba muy asustado por la forma en que Caius le estaba hablando, con tanta intensidad. Entonces Caius le preguntó a Mulan qué pensaba, pero Mulan no sabía a qué se refería Caius. Sin embargo, recordó que el hechizo había aniquilado a todos los monstruos. Caius dijo que el hechizo que hizo explotar a la bandada de monstruos había sido obra de Melfi, lo que dejó a Mulan en shock debido a esa enorme explosión. Galbraith vio que Melfi había estado desesperada por salvarlo y que había utilizado el poder mágico de los Sanas. Mulan preguntó, ¿son esos los Sanas que comimos en el desayuno? Galbraith lo confirmó y les dijo que Melfi había anotado cada hechizo que se le ocurría en el recipiente y se lo había entregado, y él solo lo había lanzado. Mulan no podía creer esto y se preguntó si Melfi era una genio o qué. Galbraith afirmó, por supuesto que Melfi es una genio. Explicó que la mayoría de los hechizos modernos son encantamientos simplificados, suaves y fluidos, mientras que se dice que los hechizos antiguos son sabiduría otorgada a las personas por los espíritus en tiempos remotos, y que esta es una magia abandonada que casi nadie estudia ya. Pero Melfi había aprendido por sí misma y logrado dibujar esos círculos mágicos, y era, sin lugar a dudas, una genio. Le dijo a Caius que se suponía que él debía encargarse de los materiales de investigación de Melfi, y Caius era extremadamente cuidadoso con ellos. También había colocado sellos adicionales en el vial que contenía el poder mágico del modelo real. Galbraith pensó que eso bastaría por ahora, y que había muchos usos pacíficos para ello. Le pidió que no le contara a nadie lo que había escuchado, hasta que resolvieran el asunto más adelante. Mulan confirmó que nunca le diría nada a nadie en absoluto, y le preguntó a Galbraith, ¿por qué me estás contando esto a mí? Galbraith le reveló que quería que Mulan protegiera a Melfi junto con la compañía Blanche, y que él continuaría como caballero dragón, pero que protegería a Melfi si fuera necesario, sin dudarlo. Mulan se preguntó, ¿no está Melfi a salvo en Midlag? Pero Galbraith sentía mucho miedo por ella, y no detendría su investigación si eso les permitía comer monstruos de forma segura. Eso cambiaría la ciudad para mejor, y contaba con Mulan para esto, lo que realmente encendió el entusiasmo de Mulan. Entonces Caius retiró la barrera, y Galbraith comenzó a pensar que hablaría con Melfi sobre. Estaba seguro de que ella era una buena persona, pero quizás no comprendía que hay individuos dispuestos a usar su investigación para el mal, y que él tenía la obligación de protegerla. Entonces Caius desenvainó su espada y le pidió a Galbraith que hablara, y comenzó a caminar hacia Galbraith y le dijo, mientras yo no estaba, comiste sin mí. Galbraith estaba en estado de shock y vio que Caius no sonreía en absoluto, ni un poco. Entonces Caius golpeó a Galbraith y le preguntó, ¿por qué hiciste eso? Pero Galbraith seguía sosteniendo la espada para no salir herido, para preguntar, ¿de qué estás hablando exactamente? Caius le dijo, estoy hablando de los Sanas que Melfi preparó, esos deliciosos. Luego miró a Mulan y le preguntó si él también lo había comido. Mulan respondió, en shock, claro que sí. Entonces Caius se dio cuenta de que los Sanas estaban en temporada, y que se los habían comido sin él. Mulan y Galbraith estaban muy asustados de Caius, pero entonces uno de los caballeros llegó y le informó que algo estaba sucediendo. Luego pasamos a Galbraith con Melfi y él le dijo que algunos monstruos tipo pájaro habían atacado. Melfi preguntó, ¿es esto tan urgente como para que tenga que lanzar una incursión para eliminarlos? Pero Caius lo ve como algo que ocurre a diario en la ciudad. Galbraith le dijo a Melfi que había planeado llevarla a un recorrido introductorio, y se disculpó porque esto había sucedido justo en el momento de su llegada, lo cual era una pena. Melfi dijo que estaba bien, y le preguntó a Galbraith si había algo que ella pudiera hacer para ayudarlos, pero Galbraith le dijo que deseaba poder quedarse con ella, pero esos monstruos estaban rabiosos, y podrían atacar otras ciudades o aldeas, y le pidió que lo esperara allí, y que él se encargaría de ellos personalmente. Melfi dijo, está bien, Su Alteza. Pero Galbraith agarró a Melfi por el cabello y le dijo, no, tú sabes cómo se supone que debes llamarme, ¿verdad? Lo cual avergonzó mucho a Melfi, y ella le pidió que se detuviera de inmediato, lo que hizo reír a Galbraith a carcajadas. Él le dijo que no quería avergonzarla en absoluto, pero Melfi le pidió que no la tomara por sorpresa de esa manera. Luego, Galbraith le preguntó a Melfi si recordaba los deberes del duque. Melfi respondió, son apreciar y calmar al duque, por supuesto. Pero Galbraith le dijo que no se enojara con él, luego la abrazó, porque encontraba su lado tierno reconfortante para él, y le pidió que le diera un poco de calor, un abrazo cálido. Natalie cubrió los ojos de Lilian porque aún era muy joven, pero Melfi le dijo que le prepararía comida normal, y Galbraith dijo, está bien, mientras sea sabrosa, no me importa en absoluto, y que le resultaba motivador imaginar que saldría a buscar los ingredientes necesarios. Melfi se dijo a sí misma que Galbraith insistía en que quería carne de monstruo, y lo mismo fue confirmado por el grupo de Blanche y los otros caballeros. También se dijo a sí misma que ellos aceptarían con gusto su investigación, sin dudarlo. Entonces Galbraith le preguntó a Melfi si había algún tipo de monstruo que le interesara y que él cazaría uno mientras estaba fuera, pero Melfi pensó que sería descortés elegir un monstruo enorme y que él ya iba a matar al pájaro rabioso de todos modos. Al final, después de pensarlo, le pidió que le trajera una fruta de Screamwood, lo que sorprendió a todos. Lilian se emocionó muchísimo. Luego, Melfi se acercó a Galbraith y le dijo, dijiste que la habías comido antes, y suspiró y le dijo que esta fruta tenía un olor muy fuerte, pero Mulan sentía que era más dulce que el néctar más puro. Le preguntó a Mulan, pero Mulan lo negó, y le preguntó a Melfi dónde había escuchado eso. Melfi le dijo a Mulan, eso es un secreto, y le preguntó si estaba seguro de que era fruta de Screamwood. Mulan lo confirmó y le dijo que sí, que era esa, y que quizás estaba demasiado madura, ya que la fruta era negra, pero era fragante y dulce, y toda su boca se llenó de una felicidad abrumadora y deliciosa. Pero comió demasiado, y se sintió horriblemente exhausto después. Melfi le dijo a Galbraith que no tenía que ser una de sus prioridades principales, y que lo más importante para ella era que Galbraith regresara sano y salvo.
Pero Galbraith aún así accedió a traer la fruta, y les dijo a los caballeros que debían partir en ese mismo instante. Luego abrazó a Melfi y dijo que tomaría esto como un pago por adelantado. Antes de irse, le dijo que había solicitado que sus materiales de investigación fueran trasladados a una habitación privada, y le pidió a Lucibel que la guiara hasta allí. Se despidió de ella y partió con los caballeros, sin más demora. Al día siguiente, Melfi se despertó, y Lucibel notó que Melfi no había dormido bien, pero Melfi dijo que los monstruos voladores los habían atacado con mucha ferocidad el día anterior, y que no era solo eso, sino que había sido una bandada rabiosa y muy peligrosa. Se dijo a sí misma que había pensado en ofrecer otro vial mágico como el anterior, pero el único que le quedaba ahora era específicamente para el modelo real. Comenzó a pensar mucho, y se dio cuenta de que si se usaba, podría golpear a Galbraith y a los caballeros porque su energía era extremadamente densa y poderosa. Odiaba que todo lo que pudiera hacer fuera esperar, pero Lucibel le dijo a Melfi que esto no era un problema, y que Galbraith regresaría muy pronto. Le dijo que necesitaba desayunar, y que también necesitaba recibir a Galbraith con una sonrisa brillante y alegre. Melfi estuvo de acuerdo con eso. Luego se trasladaron a otra habitación, y Lucibel le dijo a Melfi que esta era la habitación a la que Galbraith le había pedido que la guiara. Lucibel le abrió la puerta y le dijo que esta habitación sería su laboratorio de investigación privado y personal. Melfi entró en la habitación, y se alegró al ver que había otras cosas además de sus materiales. Tomó uno de los libros y vio que era una colección de volúmenes interesantes, pero no se sentía interesada hoy porque Galbraith estaba ausente, lejos de ella. El equipo de Blanche notó esto, y Melfi se quedó un poco triste y muy sola. Después de que pasaron 3 días, escuchó que Galbraith había regresado al castillo, lo que la sorprendió gratamente, y corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Galbraith le dijo que lamentaba la demora, y le informó que le había traído algo, que encontró algo interesante en el bosque, y que le había traído fruta de Screamwood, y la haría enviar a su habitación. Pero necesitaba una siesta, y le entró sueño mientras estaba con ella. Luego nos trasladamos a la habitación de Melfi, y ella tenía la fruta de Screamwood que Galbraith le trajo, pero su olor era realmente horrible, insoportable. Les dijo que dejaría la roja afuera por ahora, y el equipo de Blanche estuvo de acuerdo de inmediato. Entonces Melfi sacó su recipiente especial y comenzó a absorber la energía mágica de la fruta de Screamwood en el recipiente. Lucibel preguntó si ese líquido era la energía mágica, y Melfi asintió y dijo, «Claro que sí, eso era exactamente». Pero Melfi se dijo a sí misma que extraer la energía de esta cosa era extremadamente difícil y que no podía permitirse el esfuerzo de responder, y que los monstruos arbóreos en realidad no mueren a menos que se marchiten por completo o se quemen hasta convertirse en cenizas, pero su fruta no se puede comer una vez que se marchita y pierde su vitalidad. Después de que Melfi terminó de absorber completamente la energía mágica, fue animada por el equipo de Blanche. Natalie no podía creer lo fragante que era después de extraer la energía mágica, y Lillian le preguntó si era diferente de cuando ella había comido una, en el pasado. Lucibel dijo que solía tener un olor sorprendentemente malo que no era suficiente para describir lo horrible que era, pero no estaba tan negro. Natalie dijo que se veía exactamente como el que habían puesto afuera y que habían sido engañadas por su apariencia engañosa. Entonces Melfi se acercó a la fruta, y dijo que era negra y no apetitosa, pero que estaba anhelando morderla, y todos ellos también la estaban anhelando con gran deseo.